Sí, la mayor parte amaneció así, querido Gustavito. Señores, aquí estamos en el estadio Luis Salinas, en Itagua, para este arranque de la última fecha del torneo clausura, primera rueda, jornada número 11. Presencia del Sportivo Luqueño jugando frente al conjunto de Guaraní. Único partido en esta jornada de hoy viernes, después de lo que fue la clasificación de la albirroja ayer en el Estadio Defensores del Chaco, el empate frente a Ecuador, la jornada de hoy feriado decretado por la presidencia. Bueno, mucho festejo, muchas celebraciones. Es que Paraguay retorna a una Copa del Mundo después de 16 años. Nosotros estamos aquí en Itagua para el inicio de la fecha número 11 del campeonato luqueño, jugando frente al conjunto legendario, que es el puntero actual del torneo, el equipo dirigido por Víctor Bernay, allí arriba con 22 unidades. En la cuarta posición está el conjunto de Julio César Cárceres, el cuadro del Sportivo Luqueño con 17 puntos. Viene de perder en su última presentación allí en el este, cayó frente a Olimpia por la cuenta de 2-0. En contrapartida, Guaraní viene goleando, viene bien el elenco de Víctor Bernay y ya alcanzó, ya llegó a la cima del campeonato y quiere seguir sosteniendo la punta del torneo, el cuadro legendario. Hasta aquí poca gente, poco movimiento aquí en Itagua. Van ingresando de a poco los hinchas del conjunto de Guaraní para este partido que arranca a las 18:30. Arbitraje de David Ojeda, a propósito ya activando, trabajando allí en mitad de terreno el juez del partido con sus asistentes, con Julio Aranda y con Esteban Testa, mirando un poquitito la zona de preferencias. Ahora sí se van colocando los hinchas del Sportivo Luqueño en el sector de preferencia, esperando un buen partido, señores. Luqueño frente a Guaraní a través de Radio Monumental con todo el equipo de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Ojalá que sea con goles, con emociones, porque juega el líder, juega el puntero Guaraní. Pero con lupa le estoy buscando a la gente que no me escuchen. ¿Dónde están? Con este feriado pensé que ya iban a estar aquí rebosando el estadio con un gran ambiente. Pero, sí, Gustavito, queda todavía un poquito, ¿no? 25 minutos para el comienzo del partido. Sí, los hinchas Guaraní, la grada ecológica que haya la ruta principal, sí, pero los de Luqueño, ¿dónde están? Estoy llamando a los hinchas de Luqueño, la gradería hasta aquí no tiene un hincha del lado del Sportivo Luqueño. Sí, la zona central de las preferencias, pero contados con los dedos de la mano. La verdad, después de haber allí esa efervescencia, la gente dije, Guaraní anda bien, va a traer gente. Luqueño lo propio, pero creo que optaron el viernes por quedarse en casa, cocidito, chipita y escuchar Monumental, que es una muy buena determinación también, pero a veces uno desea que el aficionado venga a la cancha. Del lado de Guaraní, si se puede decir así, aceptable la cantidad de aficionados, pero uno siempre espera un poquito más dentro de lo que es el ambiente en sí, teniendo en cuenta que juega el líder, el puntero del campeonato, el cuadro legendario ante un Sportivo Luqueño que también arrastra masa, pero no sé si la distancia de Itagua hace que se tenga este panorama después de los festejos todavía que siguen allí. Más de uno me parece que estaba todavía con el festejo de albirroja encima, con noticias que vamos a ir compartiendo en la tarde, como ser por ejemplo el tema de la convocatoria, aquel que no se enteró igualmente en las redes sociales. 3 nuevos convocados y esto hace que Cerro, dicho sea de paso, tenga 3 jugadores en la selección nacional y con esto Cerro está para pedir la postergación de su compromiso porque fue citado Blas Riveros de Cerro Porteño. Tiene a Gatito, Velázquez, ahora Riveros y Cerro, así como están las cosas en las próximas horas, va a ser oficial la postergación del partido ante Tembetaré. Fue citado igualmente Rodney Redes de Olimpia, al igual que Lucas Romero de Recoleta, que el otro día, sin decir el nombre, decía, es un futbolista de Recoleta que me gusta, decía palabras más, palabras menos, Alfaro. Y estos 3 futbolistas fueron convocados, citados para el operativo con miras al juego ante Perú. Entonces, Lucas Romero de Recoleta, Blas Riveros de Cerro y Rodney Redes son las novedades de cara a esta presentación, recordando que también tenemos 3 bajas en la selección. En el caso de Junior Alonso, lo de Miguel Almirón y el otro es Andrés Cuba. Por eso aquí los reemplazos a nivel local también para ir completando la lista y a ver si llegan o no a tener minutos o ser pieza de recambio importante también de cara a ese último compromiso de la albirroja allí en Perú. ¿Cómo te va, Germán Tilner? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Es así, ya estamos en el estadio Luis Salinas para presenciar el partido del puntero que llega hasta aquí, hasta la ciudad de Itagua, para revalidar su chapa justamente de cabeza de la clasificación del torneo clausura, llegando a la fecha 11, a la mitad del torneo clausura. Y en cuanto a gente, la verdad sí, yo por lo menos esperaba mucho más. Comparto también la posición de ustedes, compañeros, con respecto a ese tema, considerando que estamos a poquito más de 20 minutos solamente del inicio oficial del partido. La parte de Guaraní de la ganadería ecológica sí, está, te diría, casi en un 50% actualmente, pero el resto de los sectores sí, bastante alejado. Está el presidente de Tembetaré, Carlos González. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, presidente. Un gran abrazo, un saludo a la audiencia también. Bueno, queríamos saludarte, charlar un poquitito contigo. ¿Ya están en conocimiento de que Cerro pide posponer el partido del domingo frente a Tembetaré? La verdad que ahora me estoy enterando a través de ustedes. No tenía conocimiento sobre esta situación, la verdad. Porque Cerro tiene 3 convocados a la selección, a la par de Gatito Fernández y Gustavo Velázquez. Ahora se suma Blas Riveros. Ok. La verdad que no estoy al tanto, pero bueno, eso seguramente ya la divisional, conforme a los reglamentos, seguramente se va a pedir, ¿verdad? No sé si habrá tiempo para posponerlo, pero bueno, estamos como te decía, la información me la estoy enterando con ustedes. Pero bueno, esperaremos si sucede alguna que otra decisión del tribunal. Bueno, estaríamos enterándonos a través de eso la información oficial, ¿verdad? Porque, como estás contando, Carlos, ustedes todavía no recibieron ninguna notificación, ninguna información con relación a esto. No, ninguna, como te decía, no estaba en conocimiento. Seguramente si hay alguna que otra información a través de la divisional no estarían notificando al respecto. De todas formas, nosotros estamos preparados, ¿verdad? Ya pensando en lo que va a ser el encuentro el domingo. Venimos de los últimos 4 partidos sin derrotas, dos victorias incluidas con el de la Copa Paraguay, ¿verdad? Entonces, la verdad que estamos en un momento donde estamos mejorando, que es lo que importaba, era el tema confianza también. Así que, como te decía, estamos ya pensando en este encuentro con Cerro Porteño. Bueno, en caso de posponerse el partido del domingo, definitivamente, ¿cómo toman ustedes esta situación? Y la verdad que estamos, bueno, siempre uno se rige a lo que es el reglamento y si corresponde o no ya la divisional, y conjuntamente con nosotros vamos a seguramente mirar un poco sobre esta situación. Ahora, como te decía, estamos en total desconocimiento. Quedan 48 horas para el encuentro, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, seguramente vamos a estar lo más rápido posible en comunicación con la gente de la divisional a partir de ahí, ¿verdad? Pero por lo que estás contando, Carlos, ¿ustedes quieren jugar el partido el domingo? Sí, nosotros estamos preparados para jugarlo. De hecho, que nosotros también tenemos en este caso son 2 chicos que forman parte de nuestro plantel principal, que se llaman Líder Cáceres y Lucas Guiñazú, que forman parte del plantel sub-20 que está en la selección paraguaya, ¿verdad? Entonces, también de una u otra forma estamos un poco diezmados con respecto a lo que es nuestro plantel, pero bueno, nosotros estamos preparados como para el partido del domingo y bueno, como te decía, esperando cualquier otra resolución de la divisional con respecto a esto que me están comentando. Entonces, Líder Cáceres y Guiñazú no forman parte de Tembetaré para el fin de semana porque
salió la resolución de que sí podían... Están afectados sí, a la sub-20, están afectados a la sub-20, es el microciclo que ya se están preparando para el Mundial, entonces de ese lado también estamos no con todo el 100% del plantel, ¿verdad? Entonces, debido a esta situación, obviamente nosotros también de igual forma estábamos pensando en el partido del domingo. Aparte de ellos, ¿algún tocado, lesionado allí dentro del plantel, dentro del grupo? Sí, ahora luego del partido que tuvimos por la Copa Paraguay, uno de los chicos de apellido Mercado, uno que venía jugando en forma regular los últimos partidos, tuvo un pequeño problema muscular, creo que nos llega para este encuentro, después el resto estaban a ser tenido todo en cuenta, ¿verdad? Están todo en condiciones y bueno, ahora ya pensando en el encuentro del domingo y salvo cualquier otra decisión del tribunal de la divisional, bueno, conforme al reglamento lo estaríamos acatando sin ningún problema. Carlos, contanos un poquitito más del líder Cáceres, porque lo vimos varias veces jugando de lateral derecho, de zaguero central. ¿Él es de la casa, es de la capital o de dónde vino a Tembetarí? Sí, líder es un defensor de las canteras del club. Él viene proveniente del fútbol del interior, ¿verdad? Hace 3 años que está con nosotros. Él viene de la zona de San Pedro, departamento de San Pedro. La verdad le tocó, creo que va a ser uno de los pocos casos donde le tocó jugar las 3 categorías con nosotros, desde la división B, que donde tuvo su debut. Luego jugó los 30 partidos en la división intermedia, que es el 100% de los partidos. Obviamente con su edad, en ese momento tenía 18 años, era más por mérito que por la edad precisamente, y este año también cumpliendo con casi el 80% de los partidos en primera división, ¿no? Es un central realmente, pero debido a la rapidez, a la fortaleza física, también no le incomoda jugar el lateral. De hecho, con nosotros lo hizo de esa manera. También cuando le tocó jugar el lateral en la selección mismo, en estos últimos encuentros, en varios pasajes del partido, pudo jugar de líbero, pudo jugar de central, pudo jugar de lateral, así que tiene esa ventaja de poder adaptarse a cualquier posición de defensa, y es un chico, como te digo, que quemó todas las etapas con nosotros y hoy estamos muy contentos con su rendimiento. Obviamente ese rendimiento le valió la convocatoria a la sub-20 y hoy, bueno, esperemos que ya tenga la posibilidad de estar en la lista final para el Mundial, ¿no? Y bueno, presidente, queríamos charlar contigo de todo esto, por sobre todas las cosas, porque Cerro tiene 3 convocados en la selección. Se sumaron a Gatito Fernández y Velázquez, ahora Blas Riveros, el lateral izquierdo. Y así como están las cosas, Cerro va a posponer o va a pedir posponer el partido del domingo frente a Tembetarí. Bueno, está bien. Como te decía, ya seguramente la divisional, conforme al reglamento, si hay esa solicitud, seguramente va a tomar la decisión que corresponda y bueno, estaremos pendientes de esa resolución, ¿no? Gracias por tu tiempo, presidente. Un abrazo. Un gran saludo a la audiencia y un gran abrazo. Allí está Carlos González, presidente de Tembetarí, en charla con nosotros aquí en la previa de este partido entre Luqueño Guaraní aquí en la ciudad de Itaguasi. ¿Cómo están las cosas? Cerro va a pedir posponer el partido del domingo frente a Tembetarí porque tiene 3 citados en la selección paraguaya que juega el martes allí en Lima frente a la selección peruana. ¿Cómo te va, Darío Argüello? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitadol para acá, olor a un quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. La configuración de los equipos y Germán.
Claro que sí, Jorge. Luqueño forma con el 12, Alfredo Aguilar en el arco. Defensa 22, Santiago Campos. 5, el capitán de equipo Alexis Villalba. 26, Lucas Monzón. Y 15, Sebastián Maldonado. Media cancha, 37, Lautaro Comas. 14, Fernando Benítez. 18, Sebastián Quintana. Y 10, Sergio Díaz. En ataque, el 11, Walter González. Acompaña al 19, Marcelo Pérez. Ese es el equipo titular que presenta esta tarde Julio César Cáceres, el técnico del Sportivo Luqueño. Repetimos, 12 Aguilar en el arco, defensa 22 Ocampos, 5 el capitán Villalba, 26 Monzón y 15 Maldonado, media cancha 37 Comas, 14 Benítez, 18 Quintana y 10 Díaz. En ataque el 11 González, junto al 19 Pérez. Los suplentes son Ángel Espínola, el arquero auxiliar, Matías Suárez, Thiago Cáceres, Jonathan Díaz, Diego del Valle, Hugo Dorrego, Fernando Boadilla, Julio Báez, Kevin Pereira, Aldo Parra, Jonathan Ramos y el delantero Federico Santander. Por su parte, Guaraní forma en cancha con el 30, Aldo Pérez en el arco, defensa 3, Alcides Barbote, 27 Fernando Román, 4 Sebastián Saracho y 20 Alexandro Maidana. Media cancha conformada por el 2 Alcides Benítez, 7 el capitán Agustín Mansur, 8 Aldo Maíz y 32 el ecuatoriano John Jairo Sánchez. En ataque el 11 Derlis Rodríguez junto al 9 Iván Ramírez. Ese es el equipo titular que presenta esta tarde Víctor Verday en Guaraní. Repetimos, 30 Pérez en el arco, defensa 3 Barbote, 27 Román, 4 Saracho y 20 Maidana. Media cancha 2 Benítez, 7 el capitán Mansur, 8 Maíz y 32 Sánchez. En ataque el 11 Rodríguez junto al 9 Ramírez. Los suplentes son Marino Arzamendia, el arquero de emergencia, Gustavo Marecos, William Mendieta, Víctor Cabañas, Tiago Servín, Richard Torales, Luis Ayala, José Sosa, Lucas Gómez, Diego Fernández, Daniel Pérez y Patricio Coronel, Jorge. Muy bien, gracias Germán. Allí entonces completito el 11 de Luqueño, al igual que el conjunto legendario. Siguen llegando los aficionados tanto del Sportivo Luqueño y de Guaraní para este partido que arranca a las 18:30. Fecha número 11 del torneo clausura. ¿Cómo te va, Darío Colmán? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludo para vos, para todos los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande. Hoy arrancó la fecha 26 de la intermedia con la igualdad 2-2 entre Guaireña y Santaní. La fecha va a proseguir hoy a las 18:30 en Villa Alegre con el partido entre Encarnación y el Deportivo Capiatá. Recordando que Rubieñú tiene 50 puntos, es el líder de la clasificación. 44 tiene Capiatá con la chance de llegar a 47 puntos si es que hoy vence en su encuentro de visitante ante Encarnación. 42 puntos para 12 de junio y para San Lorenzo, que se van a enfrentar esta fecha, porque recordemos que la fecha sigue mañana a las 10 con Fernando de la Mora, Guaraní de Fram y Carapeguá Pastoreo. El domingo a las 10 de la mañana Sol de América River Plate y el partido entre 12 de junio y San Lorenzo. El lunes se cierra la fecha 15:30 Resistencia ante Tacuarí y a las 18:30 Independiente de Campo Grande recibe al puntero Rubieño. Bueno, indefectiblemente uno va a seguir en carrera y otro como que ya se va a frenar si es que hay un ganador el domingo en Villalles. Así mismo, partido de alto voltaje, el de 12 de junio y San Lorenzo, porque ambos tienen 42 puntos. El que gane sacará una ventaja que si bien no será demasiada, pero sí podrá empezar a dejar un poco más rezagado al que caiga en ese duelo si es que hay algún ganador. Aquí estamos esperando por Luqueño Guaraní, juego que arranca a las 18:30. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿En qué zona está Germán? Aquí en el sector preferencial, a ver, para ubicar un poco la audiencia y compararlo con el Defensores del Chaco, digamos que estoy hacia el sector preferencia norte, un poco inclinado hacia el costado de la gradería norte, pero dentro del sector preferencial. Acá estamos ubicados, Jorge. Más datos con respecto a los equipos para esta tarde. Luqueño presenta 3 cambios a comparación de lo que había sido su última presentación en el este del país frente a Olimpia en cuanto a su equipo titular. En la alineación inicial entran hoy Fernando Benítez y Sebastián Quintana, los 2 volantes centrales, y también Sergio Díaz, tirado por el sector izquierdo. No están Ángel Benítez, Walter Rodríguez
ni tampoco Jonathan Ramos. En el caso de Jonathan Ramos sí está disponible para Cáceres esta tarde en la banca de suplentes. Y por su parte Guaraní, que viene súper bien en el campeonato, goleando incluso casi en cada una de sus presentaciones, solamente presenta una baja obligatoria por lesión, que es la de Mario López, que presenta una lesión fibrilar, en principio que se pensaba que podía ser peor en principio, porque atendiendo al movimiento en el cual había quedado lesionado. Afortunadamente solamente se trató de una lesión fibrilar y va a estar aproximadamente un mes y medio fuera de las canchas, el central. Bueno, él es el único cambio que va a presentar Bernay en el equipo de Guaraní. En su reemplazo va a estar Fernando Román en la alineación titular. El resto son los mismos que se presentaron inicialmente contra General Caballero la fecha pasada en el barrio Trinidad. Siguen ingresando los hinchas de Guaraní por sobre todas las cosas, Germán. Sí, en el sector de la gradería sur o gradería ecológica, como se le conoce acá, ¿cómo es? Al sector habitualmente asignado a la tribuna visitante, aquí en el estadio Luis Salinas. Y vos sabés que hasta hace 10 minutos más o menos estaba a la mitad. Ahora ya te digo que estamos acercándonos a 70, 80% más o menos de su capacidad de la gradería ecológica. Así que por densidad esa parte es la que presenta mayor ambiente, digamos, en cuanto a público aquí, acorde a la situación en la que está atravesando el legendario, ¿no? Atendiendo que está en el lugar más privilegiado de la tabla, en la cima del campeonato. Sí. Recién para aportar allí a tu trabajo, el querido amigo el Nene Norio, compañero hasta hace poco de nosotros, nos enviaron una imagen de los globos aurinegros que ya están llegando. Sí, se está preparando la raza, hay unos globos de colores aurinegros que están preparando los hinchas, nos enviaba la foto correspondiente, siempre aportando datos importantes el Nene Norio también por allí. Así que por ahí si tenés de cerca a los hinchas guaraní que vi que están preparando unos globos allí para el ingreso del equipo también para tener en cuenta, Germán. Ok, vamos a estar atentos. Voy a ir acercándome hacia allá para sacar la foto o video correspondiente. A lo lejos no estamos distinguiendo, pero suponemos que lo están dejando justo para el momento del ingreso oficial de los jugadores. Muy bien, gracias Germán. Señores, en instantes los equipos al campo de juego aquí en Itagua. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana prosigue esta fecha 11 del campeonato con 2 partidos. A las 16 Nacional recibe a Recoleta, 18:30 en Juan León Mallorquín, General Caballero frente a Libertad. Gran pollo para familias numerosas, económica, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pez Yugón, el sabor que nos une desde siempre. Carga Selvi, Power, Nafta o Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Ya estás participando de la promo Power de Shell. Camiones Picajo JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores, Re JMC Paraguay. Ahora sí se perfinan en la zona del túnel. Se los ve a ambos equipos. Ambas plantillas para ingresar al campo de juego aquí en el estadio Luis Salinas. El árbitro del partido, David Ojeda, con sus asistentes Julio Aranda y Esteban Testa. 18:30 arranca Luqueño frente a Guaraní. Camiones Picajo JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores, Re JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Escucho de vuelta por tu zona, sí, Germán. Sí, simplemente para corroborar la presencia de los hinchas de Guaraní aquí en el sector de la gradería ecológica, la verdad que es bastante importante. Vos sabés que hago remarcación en esto, Jorge, porque cuando llegábamos era, al menos teníamos cierto temor de que no tenga un ambiente acorde, considerando que Guaraní es el puntero del campeonato, pero sí, está bastante
adecuada la situación a lo que presenta hoy Guaraní, considerando que está en la cima del campeonato y puede estirar la diferencia, independientemente de lo que haga Cerro Porteño, y con el tercero en la tabla, que es el Sportivo Luqueño. Es así, señores. Ahora sí están pisando el terreno luqueño y el conjunto de Guaraní. Aplausos para los futbolistas del conjunto legendario que hoy aparecen con la camiseta alternativa, la camiseta blanca, elevando una plegaria allí a Aldo Pérez, arquero del conjunto legendario. Los equipos al terreno de juego. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000, Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. E informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Esperando un buen partido en el inicio de la fecha 11 del torneo clausura aquí en Itagua. Juega Luqueño, recibe al puntero, enfrenta al conjunto legendario Guaraní, que viene bien. Primero la competencia con 22 unidades. Esperando, reitero, un gran partido. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada olor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Toda la atención porque juega el líder, siempre donde está el puntero del campeonato, y una mirada especial, y más en esta versión de Guaraní, que aprovechó el otro día esa frenada, si se puede decir así, de Cerro la fecha pasada, y hoy también el aficionado de Cerro seguro va a estar pendiente de a ver qué pasa con Guaraní, lo que viene más abajo, porque también los demás están teniendo chance, y uno de esos equipos que está viniendo más abajo es el Luqueño, que está con 17 puntos, que buscará acercarse igualmente a la zona alta cuando hay algunos gritos, que creo que tiene que ver un poco con el ingreso de parte de la raza y algunos hinchas también allí. Los aplausos de los hinchas en la zona de las plateas del Deportivo Luqueño. 22 unidades hasta aquí para el líder Guaraní, más abajo uno menos Cerro 21, 17 para Luqueño, 17 también para Trinidense. Luego viene Nacional con 16, 13 Libertad, el propio Olimpia con 12, que por allí con una seguilla de partidos se puede meter un poco más arriba, pero hay varios equipos por delante de la línea de Olimpia. Me parece más bien, eso es un nombre de los primeros cuatro, ver la regularidad, y el propio Nacional o Libertad también, que se puedan llegar a meter allí en la pelea, a ver si terminan por encontrar esa regularidad, que siempre es importante dentro de toda competencia. Y si hablamos de regularidad, uno que últimamente está teniendo una muy buena regularidad es Guaraní. Sumado a eso, con goles, sumado al detalle, decíamos, de el aditivo de jugar bien, le suma goles, y muchas veces se dan las situaciones propias de alguna expulsión por allí en el rival, de algún penal, pero por situaciones propias del partido, no nada extraño en cuanto a lo que uno puede llegar a comentar de ese detalle, pero uno cuando a veces tiene ese plus de poder ser campeón, a veces necesitas que ese tipo de situaciones sucedan ante tu rival en algún partido complicado, por ahí ganas por un gol nada más, y después justo se te da un penal o alguna expulsión y lo tenés que saber aprovechar, y es algo que últimamente el cuadro legendario lo está aprovechando. Hoy camiseta tradicional para el Sportivo Luqueño, oficial local aquí en Itagua, va de blanco el conjunto legendario, que si miramos así rápidamente del medio para arriba se convirtió en un equipo bastante rápido, con mucha velocidad, con rendimientos importantes de Ramírez, del propio ecuatoriano, que viene rindiendo. Lo de Mansur ya no es nuevo, lo de Alcides Benítez igualmente, Delis Rodríguez, que anda levantando su nivel, pero inclusive él decía el otro día que sabe que puede levantar más en cuanto al rendimiento propio luqueño, que alterna por allí entre buenas y malas. En un momento venía con una buena racha positiva de victorias, después se frenó, perdió la anterior. Buen ambiente aquí en las gradas, uno es cierto, siempre espera un poquito más, pero esto está arrancando. A ver qué nos ofrecen tanto Luqueño como también el propio Guaraní. Señores, vendrá la orden del juez, vamos a ver, Guaraní lo hace, ahora arranca el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Román, el zaguero de Guaraní, jugando para Pérez. Pérez tiene el esférico, lanza sobre el costado izquierdo. Allí aparece Maidana, otra vez con el arquero Pérez. Toca Guaraní en su terreno. Largo pelotazo por el medio. Busca el balón Aldo Maíz desde el fondo. Se viene Guaraní. Venía a divertirte en el Casino El Hotel Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Fue al piso Maíz. La infracción de Sergio Díaz. Tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para el legendario.
Rosario. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta: milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, probá de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota en poder de Ocampo sobre la zona derecha para el conjunto del Sportivo Luqueño. Eleva el esférico. Pica Walter González, golpea de cabeza. Va Marcelo Pérez, campo rival sobre la banda derecha. Anticipa cruzándose Aracho. Pelota a un costado. Lateral en ofensiva. Es para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. En la intermedia ya arrancó el partido. Encarnación recibe a Capiatá. Pelota en ataque para el Sportivo Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Por qué la tarjeta para Alcides Benítez y reclama todo Guaraní prácticamente, Germán, Por la falta sobre Fernando Benítez. Lo que pasa es que se barrió Fernando Benítez, logró puntear la pelota y en ese momento en que tenía la pierna estirada, el volante de Luqueño recibió una puntada, un puntín, más o menos en la zona del gemelo por parte del volante derecho de Guaraní. Por eso es amonestado por Ojeda Alcides Benítez tempranamente, el primero en el partido. Fútbol paralizado, sentido Fernando Benítez. La tarjeta para Alcides Benítez de Guaraní. Tiro libre para Luqueño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada olor en Quitadol es de la Asca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Isabella 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sigue en el piso Fernando Benítez. Lo ayuda a recuperarse Lautaro Comas. Balón que corresponde al equipo auriazul. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortinity. Etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con una caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Va colocando la pelota Lautaro Comas. Vendrá el tiro libre para el conjunto del Sportivo Luqueño. No se apura. Se dilata el tiro libre para el equipo de Luqueño. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias sales difíciles. Y empieza a vender con Mango. Descárgala. Comas hacia el centro. Pelota arriba. Villalba de cabeza. Más lejos afuera. Tiro de portería para Guaraní. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Maidana y el pelotazo largo. Sube Iván Ramírez, quiere el 9 de Guaraní, no puede. La pelota le va quedando por el medio. Ahora intenta Mansur, capitán de equipo. Descarga para Maidana. Corta por alturamente Díaz. La pelota impacta en Maidana. Se enoja con el asistente. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Atención que va Luqueño. Piden penal. Piden penal allí los futbolistas de Luqueño. Creo que es Comas el que está sentido. Germano, Quintana. ¿de quién se trata? ¿Es Díaz? Quintana sufrió una supuesta falta de Román. Fue una acción Pidieron, bastante rápida. Parecería que, o sea, busca, sin duda la pelota estaba cerca del árbitro. Él no sancionó nada, habrá que ver si hay revisión o no correspondiente en ese movimiento, pero está bastante sentido Quintana. De existir contacto o debe ser penal, o sea, por lo menos en lo previo por cómo está lesionado, pero habrá que ver la gravedad de la situación del momento de esa barrida allí del defensor legendario. Nos va a decir igualmente Darío, allí si se pudo apreciar algo. Nosotros tenemos también el monitor, pero con cierto retraso en cuanto al movimiento, la acción. Y hay un toque, pero Sí, a mí me deja dudas. Es Aunque esa pierna izquierda de Román, pero es quien propone la pierna. Si es, o sea, quien propone el contacto, digo. Si es el de Luqueño el que busca, pero hay una pierna izquierda de Román que me parece por lo menos se van a tomar el tiempo los del VAR en analizar un poquitito ese movimiento de Román allí en el área junto con Quintana, que fue a quien termina embistiendo a quién. Fútbol paralizado de momento, pelota para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, aquí en Itagua, Luqueño Guaraní empatan 0-0. Dice seguro Chaco. Hay llamado VAR, va a ser penal para Luqueño, Sí. Parecía que iba a proseguir el fútbol, pero hubo llamado VAR. Esa pierna izquierda de Román es lo que a mí me termina dejando la duda. Por eso en un momento decía, ¿quién propone allí el contacto? Si es el de Guaraní que pone la pierna o es Quintana que va buscando ese balón. Toca Quintana y sí, mete la pierna a Román. Y eso que él no venía siendo titular. Él le reemplazó la fecha pasada a Mario López por la lesión.
Por esto a veces perdía la titularidad en Guaraní, llegaba tarde en algún cruce. Queda totalmente a criterio del árbitro, que está mirando la reiteración. El juez VAR es Ferdi López. Y es penal para Luqueño. Penal para Luqueño. Y sabes, niños, se enojan con el asistente porque los futbolistas de Guaraní venían reclamando que el lateral era para Guaraní. Allí agiliza el futbolista de Luqueño, que fue Ocampos. Linda polémica esa zona. Linda polémica esa hora que me decís también, porque yo quería saber qué exactamente protestaban los de Guaraní. Y linda polémica, porque si es así, si tiene razón los de Guaraní, es muy buena polémica allí en lo que se terminó presentando en este penal. Sanción allí el brazo del VAR, pero se ejecuta rápido también, como que se aviva el de Luqueño. Pero el tema es quién terminó tocando esa pelota. Se vuelve loco Bernay, es más, hace un gesto de esto no puede ser, dice Bernay. Mira al asistente. Sí, más bien es con el tema del lateral. Epa, y ahora empujones entre futbolistas de Luqueño y Guaraní allí. Pérez se tomó con Villalba. Con el arquero, ¿verdad? Arquero Aldo Sí. Pérez. El arquero Aldo Pérez incluso lanzó una patadita, no llegó a impactarle al central de Luqueño, pero sí, bastante enojado, ofuscado. Se lo ve al arquero del Legendario, cuando ahora ve la tarjeta amarilla Villalba, y a su vez el arquero de Guaraní, Aldo Pérez, los dos susodichos, así que tenemos el segundo y tercer amonestado en el encuentro. Amonestado Aldo Pérez y también Alexis Villalba, y enojados con el asistente que está cubriendo el ataque del Sportivo Luqueño, Germán, porque de allí nace todo. La acción del lateral, porque los de Guaraní piden que el lateral era para Legendario, se avivó Campos. Aquí me dice un oyente, era lateral para Guaraní. Pasa que nosotros no tenemos directamente el monitor, o sea, tenemos, pero está de espalda. Entonces, como que no nos queremos perder lo que pasa en la cancha también, que se está empujando todo el mundo y mirar el monitor. El tema es Jorge. ese lateral, ¿sí? Sí, simplemente para corroborar esa información es así. Por eso prácticamente todos los componentes de la defensa de Guaraní más el arquero se fue a protestarle al asistente, uno en este caso Julio Aranda. A él lo señalan como culpable en el origen de la jugada que terminó en la sanción de este penal. Señores, penal para el equipo de Luqueño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que ahora en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cepellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega? ¿Es Pérez? Sí, y vos sabés que tenía la pelota cómodas en las manos, pero lo convenció Marcelo Pérez para patearlo. Señores, penal que corresponde al conjunto de Luqueño, minuto 8 prácticamente. No se ha jugado nada en esta primera etapa. Penal para el conjunto del Sportivo Luqueño, le va a pegar Marcelo Pérez, tiene la magnífica situación de abrir el marcador. Marcelo Pérez, vendrá la orden de Ojeda, atento. Está en el arco Aldo Pérez, Marcelo Pérez en la ejecución, Aldo Pérez en el arco, va Marcelo, va a tirar, gol, 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 de Luqueño, de Marcelo Pérez, Marcelo Pérez, disparo colocado, esquinado por bajo contra el poste izquierdo, adivinó Aldo Pérez, allí fue el arquero, logró manotear, pero no con la potencia necesaria para evitar que esa pelota se meta al fondo, pasa al frente del Sportivo Luqueño aquí en Itagua, señores. Fecha número 11 del torneo clausura. Marcelo Pérez de penal. Luqueño 1, Guaraní 0. Monumental. Inicio adverso para el líder del campeonato. Habrá que ver si se puede reponer, porque esto recién está comenzando ya con cierta polémica, principalmente por cómo nace el lateral. Reclaman los de Guaraní que era a favor del cuadro Legendario. Ejecuta rápido el hombre de Luqueño el movimiento dentro del área. Esa pierna allí que deja cruzar Román. Invistió allí en el cuerpo de Quintana. No le parecía así al árbitro dentro del campo. Después en el VAR se analiza, se miran las imágenes. Llaman al árbitro del partido Ojeda y se termina aprovechando el Luqueño, porque muy bien abajo, esquinado Pérez, se fue a ese poste, el otro Pérez, el arquero de Guaraní, Aldo, pero le termina pasando por abajo, producto de la violencia del tiro de Marcelo Pérez.
Comienza ganando el Chanchón este duelo particular ante el Cacique. Buen inicio del partido. Pinta ser un partido bastante caliente aquí en Itagua. Comienza a ganar Luqueño. A ver cómo termina esto. Momento del gol. 9 minutos, primera etapa. Es tiro libre en ataque, tiro libre para Legendario. Informa personal, elegida conexión total, personal Blow. En la intermedia abre la cuenta Capiatá. Héctor Lescano pone el primero. Capiatá de visitante le gana 1-0 Encarnación. Mucho nerviosismo dentro del terreno de juego. Tiro libre para Guaraní que busca el empate. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electroparece a 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años por crédito desembolsado 10 millones participados por 2 Citroën 0 kilómetros y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Mansur y el tiro libre sobre la zona derecha. Tiro libre que favorece al Legendario. La orden del juez. Suben Román Saracho. Maidana, Barbote, al igual que Rodríguez y Ramírez. Vuelve a dar la orden del juez. Va Mansur, pelota bien arriba, testazo defensivo. Seguirá saque de meta para Luqueño. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Estamos pisando el minuto 12 de la primera parte. Gana Luqueño 1-0. Va a sacar desde el fondo Aguilar para Luqueño. Amaro P6, el lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive, tu terreno en 10 @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ramírez recupera la pelota para el conjunto del Sportivo Luqueño. Anticipa Fernando Benítez. El balón le va quedando a Sergio Díaz en su campo. Aguanta el 10. La pelota le queda a Sebastián Maldonado. Eleva para Walter González. De cabeza. Despeja Fernando Román. La pelota para el medio para Mansur. Descargando con Alcide Benítez. Guaraní va en busca del empate. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Mansur regesturando el balón para el conjunto Legendario, jugando por abajo. Aparece Saracho en su terreno, otra vez con Mansur. Se muestra Mansur como organizador del conjunto de Guaraní en mitad de terreno. Levanta el balón sobre la zona derecha. Corre Barbote, no alcanza. Pelota cerca del banderín lateral para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 13 de juego, primera parte, gana Luqueño 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Bristol te lleva al mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. TV, celulares, motocicletas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Guaireña Santaní empataron 2-2 de momento. Estabas contando, Darío, que Capiatá le gana de visita 1-0 Encarnación. Sí, señor. Por ahora Capiatá le gana 1-0 al equipo de Encarnación. Con este resultado se mantiene como único escolta del equipo de Rugueño. Hablamos de la fecha 26 de la división intermedia. Saque de costado para Luqueño en su terreno. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando Maidana, jugando por el medio para Mansur, capitán de equipo del cuadro Legendario. El frico para Rodríguez. Pone el balón sobre la zona de Saracho. Saracho tiene el control de la pelota. No se apura Guaraní. Toca por ahora en su terreno el equipo Legendario. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, abrazadas, edredones y mucho más. Redes @El Ahorroso Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Aldo Maí jugando para Saracho. Zafa bien de la marca de Fernando Benítez. El U de la cobertura de Marcelo Pérez. Atención que va corriendo Rodríguez. Rodríguez frena la marcha ante la persecución de Sebastián Quintana. La pelota del Alcides Benítez de primera para John Jairo Sánchez. Este para Mansur. Va Guaraní por el empate. Le queda Aldo Maí. Se equivoca. Termina sacando Quintana desde el fondo para Luqueño. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados válidos para los 720 puntos del país y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Luqueño 1, Guaraní 0. Hizo seguro Chaco. Pierde la pelota Barbote, intenta recuperar Alcides Benítez, va Ramírez, cayó cerca del área, piden penal, lo dice el árbitro, le queda Alcides Benítez, encaró, ganó fondo de cancha, le pide Maíz que se levanta Ramírez, atención, le queda Maíz el empate, apunta, va a rematar, perdió tiempo, tira mal afuera.
Llegó el equipo legendario. Ramírez reclamaba una falta a la cabecera del área. Tiro de portería para Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En septiembre, con Bandro 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago y te llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer, como tal, mejor en todos los caminos. Desesperado está Bernay con su cuerpo técnico allí en el banco legendario, Germán. Sí, se levantaron sus asistentes, entre ellos Alejandro da Silva, reclamando un supuesto penal en la esquinita del área grande, costado izquierdo, falta supuestamente sufrida por Iván Ramírez. El árbitro dejó seguir la jugada, con lo cual terminó en saque de meta para Luqueño. Pelota para Luqueño desde el fondo. Posgrados medias becas del 50%, matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Sacando la pelota desde el fondo, Alfredo Aguilar para el equipo legendario. Eleva el esférico con destino. Lautaro Comas gana por arriba Maidana. De cabeza va despejando Fernando Benítez. Va recuperando Darlis Rodríguez de espaldas al arco. Pierde la pelota ante la marca de Ocampos. Ocampos juega para Lautaro Comas. Buscando la salida sobre la zona derecha. Comas para Luqueño. El Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Dudo Rodríguez y se metía por izquierda, por derecha. Le sacaron la pelota. Va recapturando John Jairo Sánchez. El balón para Mansur cerca del área. Tocando para Alcides Benítez de lujo. Quiso descargar con Ramírez. Atento Villalba, la salida para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lagia, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Definitivamente las cosas están calientes dentro del campo de juego. Una fuerte barrida de Saracho. Allí sobre Marcelo Pérez quedó tendido. Pedían la tarjeta roja. Amonestado Saracho, tarjeta amarilla para el mismo Germán. Sí, él entró fuerte, le entró duro a Marcelo Pérez, justo zafaba de su marca con una muy buena jugada personal. El número 19 de Luqueño lo barrió. El central de Guaraní tiene problemas en defensa, el legendario, por lo menos en estos primeros minutos. Amonestado entonces el número 4, Sebastián Saracho, el tercero ya en el conjunto de Guaraní en lo que va de partido. Para sacar el limpio, Benítez, Saracho y el otro... Aldo Pérez, ¿verdad? Y Pérez, sí, es la discusión que tuvo con Villalba, que a su vez el luqueño fue amonestado también. Estupendo, sí, se me había escapado, sí. Me gusta el partido, estaba bastante activo, salvando la distancia, pero sería ese partido de barrio con un grito de la gente donde le piden al árbitro, porque como no están todavía los barrios, pero están silenciosos, entonces se escucha todo el griterío de la zona de preferencia de los luqueños, los de Guaraní de ese lado y el ímpetu de los propios protagonistas. Y qué comienzo para el luqueño, el penal a favor allí. Y le va tomando a contra Guaraní, que es un equipo bastante rápido, pero que en defensa hoy está mostrando su lado débil el cuadro legendario. Y queda mucho todavía en el partido. Me gusta el arranque del juego aquí en Itagua. Estilo libre para Luqueño. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como todo el Intofort. Tiene etiqueta negra la caña con premios internacionales. Yavirá Caricia con el logo Caricia 2 litros. Frutato cubo favorito. Yavirá Caricia. Sacando la pelota desde el fondo, Monzón para el equipo del Deportivo Luqueño, carga Lucas Monzón, juega por abajo para Maldonado, para Walter González, cabecera del área, interviene, Maíz, atención, Marcelo Pérez para el segundo, vino, Pérez va a rematar, no tiene ángulo, insiste, Pérez cae, no hay falta, saca Mansur oportunamente para Guaraní, intenta Fernando Benítez, carga Luqueño, Benítez apunta, buena descarga para Comas, alcanza, segundo en camino, Comas, que mal le pegó a la pelota, ya se fue el esférico, para tiro de portería para Guaraní. El bar chequeando y sí confirmado el jingle, ni 6, el gol fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se pega, ni 6, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Mañana Nacional recibe Recoleta, General Caballero, enfrenta a Libertad. En San Justo y otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surca, su perpetuo socorro, Ñemby, venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada, Albirroja, Short y Beef y participa por vesículas llenos de productos y más. Short y Beef, sponsor oficial del Albirroja. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros al Tendilla, Jorge. Luqueño le gana a Guaraní 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Y Quintana acaba de fallar lo que era el segundo para Luqueño. Cabezazo. Allí la cabecera del área chica. Solo la pelota rozó el travesaño de Pérez Niño.
Y el que está bastante activo, el que parece guaraní dentro de la cancha es el propio Luqueño, que ya nos mostró estas cosas del campeonato, solo que a veces esos altibajos. El partido pasado totalmente desconocido, pero hoy está enchufado, metido. Qué inicio de partido para Luqueño. Solito Quintana llegando casi como un delantero en medio de los centrales. El cabezazo va sobre el travesaño. Muy buen cambio de frente que arrancó con Walter González de medio para arriba. La conexión y esta llegada de Luqueño que estuvo cerquita del segundo. Gana Luqueño 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se viene John Cairo Sánchez, la pelota para el medio para Alcides Benítez sin cara. Pierde ante la marca de Quintana. Intenta recapturarlo. Hace ahora Alcides Benítez. Perdió el esférico. Atención que va Walter González. Puede estar segundo en la media luna. Punto. No tiene ángulo. Va a descargar sobre Comas. Viene el gol de Comas. Tampoco se anima. Viro. El arquero Pérez. Salvó Pérez. Comas tiene. Y saca Román. Si salva el equipo de Guaraní. Insiste, atención. Va metiéndose por ahora Quintana. No puede Maldonado. Acaba de salvarse de manera milagrosa Guaraní, niño. Sí, decimos qué partido tenemos en Itaguá. Me está agradando bastante, principalmente del lado de Luqueño, que ahora también con el ingreso de su barra se está animando la gente. Aplaude, lleva un importante inicio desde la presión, desde el juego. Se ve sorprendido Guaraní. No tiene la pelota el cuadro legendario, uno de los partidos más complicados hasta esta parte por cómo se está presentando el inicio, por lo menos del juego para el equipo legendario. Primero Aldo Pérez, acallando la situación anterior, y luego el propio Comas, que tuvo la chance de rebote. Buen despeje de Román. Una y otra vez se está salvando. Parece que lo tiene contra las cuerdas allí Luqueño a Guaraní. Esto está 1-0 a favor del Chanchón. Habrá salida para Guaraní. Apracor es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. En Electron, aprovechando te quedes sin electrodomésticos, llamanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Se viene John Cairo Sánchez, cruzando un medio de terreno sobre la zona izquierda. La pelota le queda a Dos Rodríguez, de espaldas al arco. Juega para Mansur, pico larga. Pierde ante la marca de Sebastián Quintana. Va recapturando Sánchez. Busca el empate al Alcides Benítez. Interviene Monzón y despeja para el conjunto de Luqueño. Turifast Max mejora las respuestas del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega, cuesta $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Partido vibrante, caliente, emocionante. Para ahora Luqueño le gana a Guaraní 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-47. Unite a la generación Master Madina Americana. Barbote tiene la pelota sobre la zona derecha, quiere colocar el centro, cruza Sebastián Quintana, corre Walter González, la pelota le va quedando en el rebote al Alcides Benítez. Benítez pone por el medio para Mansur, cruzando mitad de campo, eleva sobre la zona derecha, allí Maíz tiene el esférico, va Guaraní por el empate. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Perropar construyen contigo. Stock anuncia sexta edición de los imbatibles con mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock Express y online stock.com.py. Sentido, Maíz pide tarjeta, tiro libre cerca de Lara, tiro libre para Guaraní. Informa personal, elegir la conexión total, personal flow. En la intermedia aumenta la cuenta Capiatá. Alexis Acuña pone el segundo. Capiatá de visitante le gana Encarnación por 2-0. Le va a pegar Mansur, Guaraní busca el empate. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Atención, señores, con este tiro libre sobre la zona derecha, cerca del área, punta Mansur, buscando la cabeza de Román, de Saracho, de Maidana, de Barbote, hasta de Ramírez, que también está merodeando el área. Vino, pelota arriba, hasta no pudo Rodríguez, saca la defensa, insiste Benítez todo al lado, banderina arriba, tiro libre para Luqueño. En Concasa, empezar tu historia con pasaporte duradera, que a ladrillo te cabrá más o menos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Haz tu test drive en una ascensión KGM, participas automáticamente para ganar una tubo y 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Aquí en Itaguá, Luqueño le gana a Guaraní 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Señores, el domingo en el norte, 2 de mayo, recibe Olimpia. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, los mejores porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Está reportando sintonía Federico Ríos. Dice, la reanudación de la supuesta falta del penal a favor del Sportivo Luqueño, viciado de la unidad. Esta jugada será analizada en Fútbol a lo Grande TV, programa que va los domingos a las 23. Dice muy bien. El profe Federico Ríos ya tiró un título de lo que se vendrá en análisis. Pero ya reclamó la gente de Guaraní. La realidad es que esto está 1-0 a favor del Chanchón. Va a sacar Sánchez para el equipo de Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 26 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Aquí en Itagua, Luqueño le gana a Guaraní 1-0. Hizo seguro Chaco. Saca la pelota desde el fondo. Atención, Quintana para Luqueño. Recupera Mansur. Levanta centro, golpea de cabeza. Saca Monzón para Luqueño. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Román tiene la pelota, carga con todo Guaraní. Román y el centro sobre Rodríguez y la marca de Monzón. La pelota en el rebote para Maldonado. Se equivoca, despeja como puede, lateral en ofensiva para el legendario. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. Con la promo Power de Shell participa por viajes a México, Brasil para venir vivo a la escudería Ferrari HP. Además puede ganar 50 premios mensuales. Y reiterar lo de Cerro Niño, que va a presentar la nota para posponer el juego del domingo ante Temetaribe. Sí, así como están las cosas, mañana a la mañana va a presentar Cerro esa nota correspondiente. 3 futbolistas citados a la selección. Ya se sabía antes que estaba Gatito, Velázquez, y hoy se dio la citación de Blas Rivero. Sumado a eso, otro futbolista como Lucas Romero, novedad también del lado de Recoleta, y la presencia de Ronnie Reyes de Olimpia. Con esto, al tener 3 futbolistas de la selección mayor, tiene esa potestad sumada a aquellos que están también en la sub-20, si bien podían tenerlos, pero muchos de ellos no practicaron en la semana. Hay futbolistas lesionados, así que motivos tiene Cerro, pero principalmente por el lado del reglamento, los 3 que están en la selección mayor. Saque de meta desde el fondo, va a responder Aguilar para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora de un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido CBT 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hoy con dualidad de funciones. Primero en la parte de transporte, luego jefe técnico. Hoy André Luis en la asesoría técnica. Sí, para la gente de recursos humanos ya le puede dar un check-in allí, sí. Está la dualidad de situaciones. Una especie de Michael Schumacher en su mejor época. Y después jefe técnico también aquí, el ingeniero André Luis, que está ahí con nosotros en la asesoría técnica aquí en Itagua. Cerca de su casa, de hecho se pasó Jorge Luis. ¿Cuánto toma con las 10 cuadras? 7 minutos. 7 minutos, cerquita. Y por aquí vive Darío también. ¿A cuánto te vive Darío de aquí? A 5 kilómetros aproximadamente hacia Capiatá. Cerca. ¿Qué vamos a estar hoy? Y lo que invité Casal. Entonces está difícil. Seguimos vendiendo. Saque de meta, perdón Darío, saque de meta lo va a hacer Aguilar para Luqueño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortini etiqueta negra, la carne con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia, un litro de fruta, tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Reclama Aguilar, le indica algo el juez. Ojeda, tiro de portería para Luqueño. Llamen eficaz JMC robusto para cargar más radio y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores Rey JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEA, habilitada por el CONES, acreditada por la ANEAS. Infoserrano.tu.peiria. Saca Barbote para el equipo legendario que busca el empate, bloqueando Marcelo Pérez, autor del gol de Luqueño. El balón se pierde a un costado lateral en su terreno, zona derecha para Guaraní. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Uno que está siempre del otro lado reportando sintonía, Blas Antonio Serafini. Saludos para Blas Antonio. ¿Qué pasó en esta? ¿Es córner o saca de costado finalmente para Guaraní, Germán? El lateral para la visita. Sobre la zona derecha va a despejar Barbote. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganar con Toyota Russo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Pelotazo. Y bueno, termina cayendo, queda sentido
Sergio Díaz, señores, fútbol paralizado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Jorge. Y aquí en Itagua, en el inicio de la fecha 11, Luqueño le gana 1-0 Guaraní. Hizo seguro Chaco. Monumental. Por ahora se está frenando el puntero del campeonato. Ven a divertirte el casino del Hotel Sol con nuestro casino online, más de miles de lotes. Estamos en el hotelsonline.com. La pasión de un verdadero insano con esa distancia en kilómetros. Bucólico Petrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. La pelota le va quedando. Atención, mitad de terreno para Alcides Benítez. Pierde ante Fernando Benítez. Fernando Benítez para Luqueño. Descarga sobre la banda derecha con Lautaro Comas. Largo y equivocado el pelotazo de Lautaro Comas. Recoge a Aldo Pérez. Deja para Barbote. Va saliendo legendario. Probar los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada, tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000. Generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El lunes, señores, Trinidense recibe al equipo de Meliano. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalarte en tu fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nos apura Alfredo Aguilar. Hubo falta ahí en ataque. Todo anulado. Reclama la gente de Guaraní. Tiro libre. Pelota para Luqueño. Con Mango cobras con corre gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias. Sales difíciles. Empezar a vender con Mango. Descarga la app. Necesitas plata. Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. El árbitro le está perdonando la tarjeta a Alfredo Aguilar, porque dilata mucho. Sí, aquí se hizo el vivo. Adelantó la pelota cuando se sabía que era saque de portería. Viejo zorro del desierto, y ya en un par de ocasiones está ganando segundos. Vamos a ver si a lo largo de esta etapa alguna acción similar es amonestado o no por el árbitro del portero Aguilar. Está ganando Luqueño 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de laminados y más, y no en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador de cables eléctricos Cordero, desarrollado con todos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Se avivó Campo sobre el lado derecho, consigue el corner, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lautaro Coma, busca el segundo del equipo azul. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Grinos al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Parra. Unisal, sede central de España 330 San Lorenzo, Pileles en Ambaray, Capetá, Itagua. Corremelo, Vía Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Atención, señores, con este córner va Luqueño con mucha gente tratando de convertir el segundo. Lautaro Comas levanta, centro, pelota arriba, vino. Gol, 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 gol. De Luqueño, gol de Fernando, gol de Benítez, gol de Fernando Benítez, del futbolista de San Juan Nepomuceno, Cazapá. Aprovecha el centro de Lautaro Comas del lado derecho, anticipa bien, señores. Marcelo Pérez logra desviar de cabeza y cierra pegado al poste derecho, arrojándose al suelo de cabeza. Fernando Benítez al techo del arco. Aldo Pérez, nada que hacer para el arquero aborigen. Amplía, aumenta Luqueño aquí en Itagua. Le está frenando al líder, le está frenando al puntero del campeonato. Luqueño 2, Guaraní 0. Fernando Benítez para Luqueño. Monumental. Y se quiere meter también en la pelea en la zona alta allí, descontándole puntos y dándole un toque especial a la zona de arriba. Si bien estamos en el primer tiempo, pero hoy desconocido el legendario, como también está bastante activo, metido después de lo que fue el partido también anterior, con una versión extraña de Luqueño. Ahora sí, más que enchufado el cuadro auriazul. Ese desvío ahí en el primer poste de un futbolista auriazul que estaba trabajado. En el descuento, atención, Mino. Saca Fernando Benítez, niño. La diferencia, una y otra defensa. Uno que en esta tuvo su grieta, pero lo supieron revertir en un momento con un balonazo a un costado, despejando esa situación. Y con muchas dudas los de Guaraní, que se quedaron tiesos, duros en la anterior situación al tiro de esquina. Le veía muy bien el hombre de Luqueño en el primer poste. Desacomoda a todos. Y el que apareció sorpresivamente allí, Fernando Benítez, para empujar y marcar el segundo de los dos. El que estaba mejor y merecía otro tanto más en el partido será Luqueño.
2-0 a favor del Auriazul. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. Gana Luqueño 2-0 aquí en Itagua. Tu fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierba, salaco picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amaro PSS, lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota de $690. Hace tu extracto terreno en 10, redes @ Volkswagen Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Santiago Jorge. Luqueño 2, Guaraní 0. Y tu seguro Chaco. Mucho nerviosismo por el lado de Guaraní, Germán. Mucho nerviosismo y de hecho de hace un rato Bernal ya pedía tranquilidad. De momento no hizo efecto esa indicación por parte del técnico legendario. Muy nervioso, se lo ve muy tensos a sus jugadores para disputar cada pelota. Va Rodríguez, quiere el descuento Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Estilo de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Yo no toqué la pelota, le dice Alfredo Aguilar. También Alexis Villalba reclama, le va a pegar Mansur, busca por arriba el descuento Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, el respaldo total. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. TV celulares, motocicletas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desaparecieron las pelotas, por eso no se ejecuta el córner de Mansur. Ahora sí, le va a pegar Mansur, tiro de esquina para Guaraní. Desde los viñedos de la Mendoza, Copas un brillo por la mitad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. seguro, protegiendo tu futuro siempre. Atención, Minocentro, pide penal Román. Pide penal Román, desesperado van a reclamarle al juez que está cerca. El árbitro dice que no pasó nada. Estilo de esquina de vuelta para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Un estirón de camiseta, por lo menos eso es lo que reclama por el gesto de la distancia Román. Fue una acción bastante rápida. El tiro de esquina al segundo palo, lograron meter nuevamente esa pelota después de la defensa allí del cuadro auriazul. Por lo menos así a distancia no llegué a observar nada. Terminó cayendo Román, no vi nada extraño. Para mí debe ser nuevamente tiro de esquina a favor de Guaraní, no penal. Señores, tercer córner de manera consecutiva para Guaraní. Sobre el lado izquierdo despega Mansur. Arco para la tribuna sur. Va centro, pelota con Rosca. ¡Vino! El arquero está. Se salva en la línea. Y la línea saca Ocampos. Parecía gol de Román. Se salvó Luqueño de vuelta. Córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el tiro de esquina, atención electrizante, primer tiempo. Guaraní para el descuento. Acaba de salvarse de vuelta el conjunto de Luqueño a la orden del juez. Va Mansur, otra vez con Rosca, con Comba, le va a pegar a esa pelota. ¿Ordena el juez o pasó algo? No, ahora sí, ordena el árbitro del partido. Vendrá se dilata el córner para el equipo de Guaraní. Ahora sí, Ojeda espera una eternidad. Saca el arquero de Luqueño Aguilar. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol es de Lagia, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Subvención 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La mejor parte dentro del partido para Guaraní, o por lo menos el momento donde tuvo cierta reacción allí con situaciones, con emociones, un par de tiros de esquina allí donde llevó peligro, una de ellas casi en la línea sacando allí el defensor del Sportivo Luqueño. Como que se está despertando en el partido Guaraní. Igual habrá que ver cómo defensivamente se sigue parando Guaraní, porque hasta aquí no puede con la velocidad de Pérez, Comas, el buen trabajo de Quintana, el medio para arriba, el propio González. Un trabajo casi perfecto hasta esta parte del cuadro auriazul. Gana Luqueño 2-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia litro de fruta jugo favorito. Yavirá Caricia. Desde el fondo va a sacar Mansur para Guaraní, que quiere el descuento. Informa personal, elegir la conexión total, personal Blow. Por la fecha número 22 de la primera B, en el choque entre líderes, 3 de noviembre le ganó como visitante 1-0 a Olimpia de Itá. Con ese resultado el equipo del barrio San Pablo es el único puntero.
Se viene Quintana de contra para Luqueño. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Bueno, quiero ver el término de la primera etapa. Si Bernay con sus asistentes y alumnos futbolistas de Luqueño le van a reclamar al juez y por sobre todas las cosas al asistente después del penal concedido para Luqueño, que gana por ahora 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa Gorge. Aquí en Itagua, señores, Luqueño le gana el puntero Guaraní 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va a sacar Maidana para Legendaria. Invierno en La Abrazo, encontrás todo lo que necesitas, estufa, abrazarse, edredones y mucho más. Redes @ El Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Pagando con tu QR, débito y todo, genera cupones electrónicos para participar de un viaje a Punta Cana. Fines de semana, doble cupón, compra, ganas y ahorras en Punto Farma. Se va metiendo Lautaro Comas, arroja con todo Maidana. La pelota se pierde de un costado lateral cerca del banderín, lado derecho para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Luqueño aquí en Itagua. Buen marco, buena cantidad de público, señores. Gana Luqueño 2-0. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea con el libre de gluten, disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En billetas, zona residencial, salida rutas importantes, contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Ramírez intenta el contragolpe, pero atento está Fernando Méndez, autor de segundo para el equipo de Luqueño, jugando por abajo para atrás con Alfredo Aguilar. No se complica, levanta con la zurda, el balón tiene destino de Walter González, cierra Román para Guaraní. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infonive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Un saludo para el querido Armando Velázquez en la zona de Fernando Velamora, reportando sintonía. Sigue ganando Luqueño frente a Guaraní 2-0. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicitando precio seguro 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estiro de esquina al lado derecho, córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur. Vema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 661-767. Síguenos en Instagram como Vema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado jingle, ni 6 el gol fuera del área. Tecnología de experiencia, ritmo que se pega, ni 6 especialistas en tecnología. Va el centro de Mansur, termina sacando Villalba, colaborando Campos. El rebote para Loma, hizo otro centro, pelota arriba para Ramírez, de espaldas al arco. Gira el 9 Legendario, apunta, le quiere pegar con la derecha, puede estar el descuento, tira el arquero, el rebote. No estaba nadie de Guaraní. Y va sacando Sergio Díaz para el equipo de Luqueño. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar el mortero de elevación Zika, Wall y levantar tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, francelas y más. Acceso surcos y preputos de Córdoba y en Blue. Venta 0183-309-813. Re San Justo de Arroz. Entiendo que las pulsaciones dentro del campo de juego son a 1000 por hora, pero varios de los futbolistas de Guaraní tienen que bajar un cambio porque así va a ser difícil, niño. Sí. Desde el lateral. Allí es donde Guaraní se desprogramó. Después cerramos la idea porque el partido nos da tiempo. Campos carga al equipo de Luqueño, saca Maíz para... Sí, niño. Sí, desde el lateral. Ahí es donde el Guaraní como que se desprogramó. O sea, se dan dos situaciones. Ellos creen, por supuesto, sí, porque fue en principio de lo que nos están diciendo, porque aquí no observamos bien en la cancha, no nos percatamos que era el lateral para Guaraní. Eso ya lo saca ya de esa jugada. Viene la acción del penal para el Legendario, que también puede dejar sus dudas. Y ese tempranero gol a favor de Luqueño como que lo saca, acelera además a Luqueño, al jugador de Guaraní, digo, y sumado a eso ya dentro del propio partido un segundo tanto de Luqueño. Entonces se encuentra ante la adversidad del tema arbitral, estar 2-0 abajo y con un Luqueño que está hasta aquí anticipándose a todas las pelotas, salvo algunos movimientos en donde Guaraní está como que parece mostrando cierta vida o reacción en el partido. Pero en líneas generales me gusta el juego. Estiro libre para el equipo de Guaraní. Compra cortes edición limitada en Viroca, Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albi Roca. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroz Primavera, Concepción. Señores, tiro libre, estamos llegando al minuto 45. Quiere el descuento, Guaraní cae 2-0. Mansuri el centro, pelota arriba. De cabeza saca Villalba, complementa Ocampos, busca la salida Luqueño. Más de 25 años con todas las mejores atención y calidad en todas horas de estaciones de servicio.
Servicio Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor. Alcides Benítez tiene la pelota para Guaraní por el medio, se equivoca Alcides Benítez, la pelota se pierde a un costado lateral en ataque para Luqueño. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Con Playday, convertir tu casa en tu propio campamento. Tecnología Drop Cities. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, acto en Villa Jorge. Aquí en Itagua, señores, fecha 11, Luqueño 2, Guaraní 0. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, Jorge. Se extiende hasta el minuto 48 este primer tiempo. Saque de meta para Guaraní. Lleva tu Mitsubishi R200 0 km con mínima entrega de cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Guaraní con todo quiere el descuento antes de que termine la primera etapa. La pelota le va quedando. Atención al 9 Ramírez sobre el costado izquierdo. Maidana levanta, centra. Saca Villarra desactivando la ofensiva legendaria. La salida de Díaz de contra para Luqueño. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizard, clase presenciales online. Informate al 0182753-647. Aprender inglés en Wizard es Go. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Se va metiendo Aldo Maíz. Maíz en campo rival. Distribuye con Mansur. Otra vez con Maíz. Pone la pelota para Alcides Benítez cerca de la media luna. Pero está de espaldas al arco. Pierde frente a Quintana. Se viene de contra Luqueño. Stock anuncia sexta edición de los imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados. Stock Express, stock.com.py. Lo mejor para tu moto, tu camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Va recuperando Alcides. Villalba fue al piso, no hay falta. Ahora sí. El juez dice que hubo falta de Maíz. Está enervado Maíz, ¿eh? Le está perdonando la tarjeta. Ahora sí, ya no le perdona tarjeta amarilla para Maíz. Germán. Así es, el cuarto que dé la tarjeta de amonestación en el legendario en lo que va de partido. Aldo Maíz se suma a la lista de Saracho, Alcides Benítez y también del golero Pérez. Estiro libre, mitad de terreno para Luqueño. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte curatera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Largo pelotazo que tiene destino de Sergio Díaz. No llega. La pelota a un costado lateral en su terreno. Lo hace Barbote. Se viene Guaraní. Hace tu test drive en una Sanción KGM. Participas automáticamente para ganar un artículo de 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Román despeja la pelota. Le va quedando Barbote. Es lo último para Guaraní en esta primera etapa. ¿Quiere el descuento? No. Se equivoca Barbote. Saque del costado. Mitad de terreno. Pelota para el equipo de Luqueño. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, rosa, griferías y accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ojo que Luqueño va a tener un tiro libre. No hay tiempo. El juez dice que no hay tiempo. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción, señores. Aquí en el estadio Luis Salinas. Fecha 11 del torneo. Clausura. Por ahora Luqueño 2, Guaraní 0. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para cada olor hay un quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Se siguen quejando allí los jugadores de Guaraní. Antes Germán se vuelven locos con el asistente. Creo que todos los jugadores de Guaraní, no hay uno que fue a zona vestuario. Todos reclamando en lateral. El que más se queja es Maíz. No se quedó atrás el capitán también. Uno de los primeros salía en reclamar, Mansur. Muy caliente los jugadores de Guaraní, Germán. Es así, van junto al árbitro, ahora recién se dirigen a sus respectivos vestuarios
a su respectivo vestuario los jugadores de Guaraní. Antes ya lo habían hecho los de Luqueño, pero sí, se quedaron a quejarse. El principal que reclamaba era quien mencionaba, Jorge. Nos referimos al capitán Agustín Mansur. Muy caliente se van los jugadores de Guaraní con el trabajo arbitral. Por ejemplo, habían quedado reclamando minutos atrás una amarilla para Quintana por reiteración de faltas. El árbitro solamente había sancionado las infracciones, no la había amonestado, entre otras cuestiones, como por ejemplo la de lateral originario al gol, que terminó convirtiendo en primera instancia el Sportivo Luqueño. Si me dejas, por favor, si me permitís, acá estoy con el señor Arturo Maldonado, él es exdirectivo del Sportivo Luqueño. Para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Hace más de 20 años en el Sportivo Luqueño. Y estos son los partidos de gusto verlos, nuestro querido Cureluque. Un partido excepcional, partido de Guaraná. Sportivo Luqueño a su manera encontró el gol tempranero y el segundo una obra de arte. ¿Por qué cuesta jugar así siempre, don Maldonado Luqueño? Y es increíble, por los cambios constantes, seguramente, en el medio principalmente. Hoy no jugó Ángel Benítez, que está bien un toro en el medio campo, pero no se notó. Hoy se comportó a Perea. Sí, buenísimo. Se comportó como corresponde. Mucha dinámica, muerde mucho este medio campo, ¿no? Compuesto por los dos Benítez y Quintana. Sí, señor. El Sportivo Luqueño hoy tocó como nunca. Esa salida limpia, también colaborando Sergio, el chico Benítez. Una maravilla, ayudando a Maldonado del lateral izquierdo. Y las salidas rápidas, con toques precisos. Excelente. No hace fácil el segundo tiempo, Guaraní juega bien también. Sí, muy bien. Fue un partido bien dividido, pero Luqueño tiene una ventaja de 2. Y es cuestión de mantener la ventaja y tratar de contragolpear. Nada más. En ese sentido, la tranquilidad y concentración debería ser clave, don Arturo. Clave. Y jugar de ser posible como se está jugando ahora. Y Gracias. creo que también los hombres de recambio tiene Luqueño que jugar. La vuelta de Kevin Pereira, que está bien. Ojalá siga Luqueño jugando de esta manera. La presión, por ejemplo, hay que tener esa estrategia como para presionar a Guaraní alto, ¿no? Eso realizó el Sportivo Luqueño. Sí, señor. Y Guaraní es un gran equipo, un equipazo, un buen director técnico, pero es nuestro día. Ojalá sea el despertar de Luqueño, que es lo que todos los hinchas queremos. Y ahora quedando cerquita de la punta encima, ¿verdad? O sea, Otra vez. Dicen, sí, porque esa jugada, el partido de contra Olimpia fue una cosa terrible. Una falsa situación de todo el equipo, porque ya está. Hay que seguir peleando para adelante. Gracias, señor. Cuando gustes. Eran las palabras de Arturo Maldonado, socio vitalicio del Sportivo Luqueño, dando su parecer luego de lo que ha sido el primer tiempo entre el Sportivo Luqueño y Guaraní, ganando el Chachón 2-0 parcialmente. Correcto, completito todo allí. Antes cortito para meternos después ya en el comentario. Alternativas que tiene uno y otro, principalmente Guaraní. Vamos a arrancar por la visita. Está abajo en el marcador que tiene Guaraní en el banco y luego que tiene Luqueño despacito con una buena letra. Vamos a ir copiando también, mi querido Germán. ¿Cómo no, Jorge? Ellos son Marino Orzamendia, él es el arquero suplente. Después está Gustavo Marecos, también está William Mendieta, hombre de ofensiva, si es que vamos a fijarnos en ese sentido. Está Víctor Cabañas, Thiago Servín, estos dos son defensores. Richard Torales, otro hombre de ofensiva. Luis Ayala, volante argentino. José Sosa, un volante, sub-18. Lucas Gómez, defensor central. Daniel Pérez, lateral derecho, el que había perdido el puesto luego de una lesión muscular que lo había marginado por varios meses. Estaba volviendo a ser considerado, aunque no está jugando de momento. También está Patricio Coronel, sub-18 también, que se desempeña como extremo por izquierda. Y Diego Fernández, más bien un volante ofensivo, el que está esperando allí en la banca de su... con la casaca 26. Ellos son los hombres de alternativa con los que cuenta Bernay para el segundo tiempo. Veremos si es que ya realiza sus primeras modificaciones o primera modificación en todo caso al inicio mismo del segundo tiempo, Jorge. Estupendo, Ali. Sí, porque era bueno repasar las opciones que tiene allí el entrenador de Guaraní, un poquito buscando alguna variante. Ya están con tarjeta Saracho, Alcides Benítez, ¿verdad? No se me escapó, o sea, Pérez, pero Pérez arquero. Difícilmente, pero también, voy a decir, justo difícilmente se le expulsa, por la primera Pérez ya, se va expulsado, ¿verdad? O sea, puede pasar. Pero normalmente al arquero no le cambias por este tipo de situaciones para ir cuidándose un poquito también dentro de lo que se va a ir presentando. Jorge. Sí.
Y a esa lista que estás mencionando de los amonestados en Guaraní hay que sumarle a Aldo Maíz, que ya en tiempo de descuento dio la tarjeta de amonestación tras cometer una falta. Son 4 total hasta ahora en el legendario. Buen punto. Entonces arrancamos Maíz, Benítez, Saracho y el arquero Pérez. Y tiene que cuidarse de eso. Guaraní 2-0 en el marcador. Muchas veces se habla del tema del marcador 2-0, ¿verdad? Que a veces algún equipo no sabe cuidar. Hace poquito un ejemplo en la intermedia de un 3-0 a favor, ni siquiera 2-0, de un 3-0 a favor. Guaraní de Fran lo terminó perdiendo 4-3, por ejemplo. No digo que esta sea la jornada, pero ¿por qué no? Puede ser una tarde con lluvia de goles, dirían en el formato del Viejazo allí. Pero pinta. Del comienzo tenía ese rasgo allí con el griterío de la gente. De esos partidos en donde se reclaman todas, me gustó ya desde las gradas el compromiso, el partido en sí, y definitivamente también del lado de Luqueño, este sí era un partido donde se metió, donde se enchufó Luqueño, porque fue desconocido el cuadro auriazul el otro día ante Olimpia en su rendimiento. Es más, este es el Luqueño que lo llevó a estar en la zona alta de la tabla, dentro de lo que tiene que ver con la actualidad del momento auriazul, que a veces alternaba buenas y malas dentro de la competencia, pero últimamente venía con buenos marcadores el cuadro auriazul. Y si miramos un poquito dentro de lo que es este partido, entró enchufado, metido. Así es cierto, como que se dio la situación del lateral allí que reclama bastante Guaraní. Es un equipo que desde el inicio, desde la actitud propiamente, desde la presión, fue a buscar ese marcador inicial. Sumar algunas dudas que tuvo Guaraní en el fondo, complicándose con Román, Saracho, esas piernas también allí, y algunas dudas que se fueron presentando dentro de la propia etapa. Un muy buen inicio para el cuadro auriazul. Eso le terminó sacando también a Guaraní el penal, el momento, la situación propia, que en principio debió ser lateral, pero a veces esas cosas como que te sacan también, poniéndose uno en la piel del lado legendario, como también del lado de Luqueño, la motivación propia del desarrollo del partido. 9 minutos, finalmente ha sido la ejecución, después la revisión VAR de esa pierna cruzada allí de Román, que uno mira así y hay contacto, pero el tema es el lateral previo para el inicio de esa jugada, lo que reclaman bastante los hombres legendarios. Lo aprovechó muy bien Marcelo Pérez. Abajo, al poste izquierdo, se fue hacia allí el otro Pérez en el duelo de los Pérez. El que ganó fue Marcelo, que terminó disparando fuerte abajo. Vamos a rememorar en el relato de Jorge Casal el gol del cuadro auriazul. Penal para el conjunto del Sportivo Luqueño. Le va a pegar Marcelo Pérez. Tiene la magnífica situación de abrir el marcador. Marcelo Pérez. Vendrá la orden de Ojeda. Atento. Está en el arco Aldo Pérez. Marcelo Pérez en la ejecución. Aldo Pérez en el arco. Va Marcelo, va a tirar. Gol, 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 gol. Gol. De Luqueño, de Marcelo Pérez. Marcelo Pérez, disparo colocado, esquinado por Baco contra el poste izquierdo. Adivinó Aldo Pérez, allí fue el arquero, logró manotear, pero no con la potencia necesaria para evitar que esa pelota se meta al fondo. Pasa al frente el Sportivo Luqueño aquí en Itagua, señores. Fecha número 11 del torneo clausura. Marcelo Pérez de penal. Luqueño 1, Guaraní 0. Fútbol a lo grande. Y así la situación, el penal a ejecución por bajo, fuerte, esquinado. Se fue bien, pero justito allí por abajo le termina pasando esa pelota al arquero legendario. Y después otro descuido en el fondo de Guaraní, pero también si hay un descuido de uno, hay una viveza a la hora de la ejecución y algo que se trabaja. No es que salió de la nada más ese centro, que terminaron desviando muy bien en el primer poste los propios jugadores del Sportivo Luqueño para que aparezca de forma sorpresiva. Y está de moda ahora el festejo del capitán. El otro día, mano, ahí una especie de la visera. El otro día fue el festejo de la gente de Olimpia y hoy Fernando Benítez, uno que cariñosamente una especie ya de panelista también de los domingos, sí, porque siempre lo escuchamos en la sobremesa tienda. Eso es bueno, eso es bueno. Pues buena gente, vos le llamás, está ahí siempre Fernando Benítez del lado de los deportivos luqueños, que charla siempre con los compañeros los domingos la sobremesa, y es una pieza clave que tiene el chanchón
y él aparecía bien en el segundo poste después de ese tiro de esquina. Ya en los 33 le estaba costando bastante Guaraní, si bien tuvo una ráfaga de un par de tiros de esquina donde estuvo algo cercano a convertir, no lo aprovechó. Esta buena ejecución del tiro de esquina y sorpresivamente en el segundo puesto apareció Benítez para conectar allí ese balón y marcar el segundo para el cuadro auriazul. 33 de la etapa inicial, el tanto de Benítez. Atención, señores, con este córner va Luqueño con mucha gente tratando de convertir el segundo. Lautaro Comas levanta, centro, pelota arriba, mira. Gol, 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 gol. Gol de Fernando, gol de Benítez, gol de Fernando Benítez, del futbolista de San Juan Nepomuceno, Cazapá. Aprovecha el centro de Lautaro Comas del lado derecho, anticipa bien, señores. Marcelo Pérez logra desviar de cabeza y cierra pegado al poste derecho, arrojándose al suelo de cabeza. Fernando Benítez al techo del arco. Aldo Pérez, nada que hacer para el arquero aborigen. Amplía, aumenta Luqueño aquí en Itagua. Le está frenando al líder, le está frenando al puntero del campeonato. Luqueño 2, Guaraní 0. Fernando Benítez para Luqueño. Fútbol a lo grande. Y así, ese momento del segundo tanto para el Sportivo Luqueño. La situación, el tiro de esquina, desacomodar la defensa de Guaraní. Decía una ráfaga en donde como que mejoró un poquito el cuadro legendario. Está usted con ojo de águila. Vea uno de Guaraní, pero no identifico quién es Germán. O se está preparando o solo están saliendo, ¿no? Creo que es falsa alarma, ¿verdad? Le di parado nomás uno de los jugadores Guaraní, pensé que ya estaban para ingresar. Pero no, no se están moviendo, ¿no? Se están moviendo. Sí, Jorge. Alarma, ¿verdad? ¿O hay uno que va a ingresar? No, todos tienen los chalecos, solamente para confirmar la información que ya estaban corrigiendo por cuenta propia, sí. Solamente se estaban colocando los chalecos, aunque ahora vemos que uno se está sacando la campera. Sí, porque él como que hizo un trabajo especial a un costado, pero no advierto quién es. Es Richard Torales, ingresó con el chaleco y al llegar a la banca se sacó el chaleco y posteriormente el buzo deportivo. Ya está para ingresar entonces el número 17, Richard Torales, como era previsible, atendiendo al rendimiento del Deportivo Luqueño, en lo cual también ya lo conversábamos en el entretiempo. Era probable que introduzca un cambio y será él. Vamos a confirmar en reemplazo de quién lo hace. Espectacular, correcto. Allí entonces era Torales. Sí, me pareció que un poquitito antes le hicieron una entrada en calor, por lo menos 2-3 minutitos, previo a lo que ya venían trabajando con los otros suplentes. Y efectivamente es Torales el que está para ingresar. Antes, brevemente, hoy arrancó la intermedia. Breve repaso, cómo continúa lo de Capiatá, por ejemplo, Darío Colmán a estas horas allí. Vamos hasta Estudios Centrales. Sí, señor, porque en breve arranca la segunda etapa del partido entre Encarnación y Capiatá. Por ahora sigue ganando el equipo de Capiatá por 2-0. Ahora justamente arranca el segundo tiempo allí en Villa Alegre. Más temprano, Guaireña y Santaní empataron 2-2 en el arranque de esta fecha número 26 de la intermedia. Está ganando 2-0, ¿eh? En un momento me comiendo ese parte de ese segundo gol porque 1-0 hasta allí. Y después en medio aquí también el tema de nuestro retorno. Aquí un poquito con fritura. Pero bien. El retorno, nuestra señal, 10 puntos. Se vendrá un cambio también del lado luqueño. O veo mal, Germán. ¿Serán dos variantes, puede ser? No, observa bien. Matías Suárez ingresa con el 4 en reemplazo de Sebastián Maldonado. No volvió al campo. Suárez entonces. Entonces vamos con la información. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Las variantes del lado del luqueño y de Guaraní, Germán. Perfecto, Jorge, reiteramos entonces, adentro con la 4, Matías Suárez, no volvió a la cancha Sebastián Maldonado, a la misma vez Guaraní realiza su primer cambio, Richard Torales entra con la 17, no volvió a la cancha Fernando Román. Muy bien, señores, todo listo, todo ok. Va a comenzar la etapa complementaria. Mueve el Luqueño, comenzó el segundo laxo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Y con todo va el equipo legendario tratando de descontar, pierde 2-0. Maidana pisó el área, va a rematar. Le queda a Verdis Rodríguez, apunta Rodríguez, pierde tiempo. Insiste para ahora Lomaíz, se perfila el disparo al arco.
Saca recién ingresado Suárez para Luqueño. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías y accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Estoy mirando, ¿hace una línea de 3 o no Guaraní con la salida de Román, Germán? Sí, hace una línea de 3 compuesta por Barbote, Saracho y Maidana. La pelota le va quedando, atención a Fernando Benítez, autor del segundo para el equipo de Luqueño, ganando por ahora el equipo auriazul, que le espera a Guaraní para tratar de liquidar de contra. El balón por el medio, Mansur, jugando para Derlis Rodríguez, va recuperando Walter González para Luqueño. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos, 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se viene Ramírez para el descuento. Cayó falta. Infracción sobre Ramírez. Tiro libre y tarjeta para quién, el Luqueño. Para Quintana, ¿sobre quién? Hace rato ya la gente de Guaraní pedía que sea amonestado. Ahora sí, vean la tarjeta de amonestación del volante auriazul. El segundo en lo que va de partido en el conjunto local. Señores, tiro libre para el equipo legendario. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechuga con el sabor que nos une desde siempre. Carga Service Power, Nasto, diésel, lubricantes desde 200.000 y subí tu factura a shell.com.py. Ya estás participando de la promo Power de Shell. Atención con este tiro libre de la cabecera del área. Le va a pegar Mansur, se tiene confianza, son 4 la barrera. El árbitro está ordenando la distancia de la barrera. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Apunta Mansur el disparo, pasó lejos afuera, saque de meta para Luqueño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acaricios litros de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Pelota que corresponde a Luqueño y no se apura Aguilar, el árbitro lo vuelve a advertir. En la próxima le saca la tarjeta, dilata la salida Aguilar. Camiones Picaco JMC robusto para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores, Rey JMC Paraguay. Elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infosorano.du.py. Qué rápido le pusieron para su apodo. Shaggy es Andrés Luis, nuestro jefe técnico hoy aquí en Itagua. ¿Le gusta ese apodo, no? Sí, va acorde, ¿eh? Acorde, sí. Darío, el rey de los apodos. Es así. Salida para Guaraní. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Decía Germán entonces con una línea de 3 en el fondo, el equipo legendario arriesgando todo para esta etapa complementaria. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Russo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino El Hotel del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Iba con todo, es la realidad con todo el equipo de Guaraní con John Jairo Sánchez por el medio. La pelota de Mansur, capitán. Distribuye ahora para Aldo Maíz. Maíz con el esférico. Se va metiendo, atención. Hablando de metiendo, ya se metió el vendedor de chipa. A ver si compra también usted, Jorge Luis, la chipa. ¿Qué tal, señor? ¿Cuándo está la chipa? 3x10 dice. 3x10, sí, 3x10. señor. Bueno, hasta la cabina vino el vendedor de chipa. Salida para Luqueño. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba y casa y sentite en casa. Atención, el disparo, le bota esa pelota, casi le sorprende al arquero Alfredo Aguilar, que logra manotear, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Mansur. Tiro de esquina, lado izquierdo, señores, para el equipo legendario. ¿Qué quiere el descuento? Supli celebra 70 años por cada compra 200.000, generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Viene el descuento, está... Gol, 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 gol. Gol. Gol de Guaraní. Descuenta legendario. Me va a confirmar Germán.
si fue Bardote o Ramírez el que termina empujando la pelota allí al fondo. Los reclamos de los futbolistas de Sportivo Luqueño. Me parece que fue Ramírez. Ramírez el que termina empujando la pelota. Ramírez al fondo con la pierna derecha. Mucha confusión allí en el área chica de Luqueño. No pudo Campos, tampoco Monzón y Villalba. Y mete la pierna derecha. Allí cerca estaba Bardote, pero en realidad fue Ramírez. Ramírez descuenta para Guaraní. Aquí en el Luis Salinas en Itagua, señores. Vibrante partido en el inicio de la fecha 11. Luqueño 2, Guaraní 1. Iván Ramírez para Guaraní. Monumental. Entró ahora Guaraní, sí, ya más metido en el partido, después de un muy buen comienzo de juego a favor del Sportivo Luqueño y un cierto desconcierto y también desconcentración del cuadro aurinegro, principalmente por ese reclamo del lateral. Ahora enchufado, metido dentro de ese enredo, el puntín de Ramírez, y en ese intento también el hombre de Luqueño termina sacando esa pelota, pega en su compañero travesaño, pero no pudo sacarla finalmente entre la línea ya adentro, porque Ramírez ese puntín termina anotando después de esa jugada de tiro de esquina con los herreros desde el fondo, pero todo goleador siempre tiene ese olfato y Ramírez es un goleador que ya desde la formativa de Guaraní viene anotando. Descuenta Guaraní. Hay partido definitivamente aquí en Itagua. Esto está 2-1. No quiere perder el liderato el legendario que va por darle vuelta. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Y ojo que va Alcides Benítez, empate en camino, no pudo Rodríguez. Va Maidana, falta en ataque de Maidana, tiro libre para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor de un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Plenil, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060. Plenil, estilo campo, tu parrilla preferida. Se toma un respiro Luqueño que estaba siendo asediado, va a sacar Villalba para el equipo Auriazul. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia litro, disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Alcides Benítez con Mansur. Mansur protege la pelota, fue el piso, falta, dice el árbitro. Mitad de terreno, tiro libre para Guaraní que busca la paridad. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobrar concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, el billete, las transferencias salen difíciles, empieza a vender con Mango. Descárgala. Va al centro de Rodríguez al área, busca a Richard Torales. Le va quedando Iván Ramírez, atención. Apunta Maíz, está el empate, el disparo. Pega a la espalda de Villalba. John Jairo Sánchez dentro del área. Lo busca, lo encuentra, atención a Rodríguez, el disparo. Y logra desactivar el ataque Suárez, sacando para Luqueño. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Con este gol Iván Ramírez se suma al lote de los máximos goleadores del campeonato. Juan Manuel Iturbe, Derlis Rodríguez y Elvio Vera, todos con 5 goles. Saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere el empate el equipo de Bernay. La Plata Empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados. Cairo para el empate, vino Alfredo Aguilar le saca el gol a Sánchez, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A centímetros de que sobrepase allí la figura de Aguilar ese balón, cuidado. Viene el centro, pelota arriba. Total asedio de Guaraní frente a Luqueño. Lo tiene entre las cuerdas allí en el área. El equipo de Guaraní a Luqueño. Va a sudar esa tensión. Apunta Bardote. Colocó centro, pelota arriba. Le queda el gol a Mansur de cabeza a las manos de Aguilar Niño. Es otro equipo definitivamente en este segundo tiempo Guaraní. Como también está tocado, está herido el cuadro auriazul que recibió allí el descuento. Aquí estuvo cerquita con esa de Sánchez. La muy buena tapada de Aguilar queda muchísimo en el partido. Se pone más que atractivo el juego aquí en Itagua. Ahora el que tiene la pelota, el que presiona, el que busca Guaraní. Parecería que ese es el arco del gol, porque todos los goles se están dando del arco que está en la cara opuesta, por decir así, a la zona de la ruta. Sería la cabecera sur, ¿sería eso? No, norte. Está en la cabecera norte en este caso. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que aquí en Itagua Luqueño le gana a Guaraní 2-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Mañana Nacional recibe a Recoleta General Caballero de local frente a Libertad. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar. A 40 años generando soluciones con energía. Gómez y Bar cumple 53 años por crédito desembolsado 10 millones. Participa por 2 y 30 kilómetros y muchos premios más. Bases y condiciones en gómezipar.com.pe. Fernando Benítez tiene la pelota. ¿Hubo falta o es lateral definitivamente, Germán? Lateral para Luqueño, pero el árbitro retrasó porque quiso avivarse Santiago Campos jugándolo un poco, unos metros más adelante. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. La pelota le va quedando el Cides Benítez jugando por el medio. Atención, se viene el equipo de Guaraní que trata de emparejar con Saracho. Saracho controla campo rival. Apertura para el capitán. Se muestra Mansur. Guaraní quiere el empate. Amaro P6 se lujo elegir la bolsa desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10. Res@ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Reiterando que Cerro va a pedir posponer el partido del domingo frente a Tembetari porque tiene 3 convocados en la selección. Cuando Valdo Maíz se equivoca, John Cairo le indica la devolución. Allí Maíz pide disculpas Sánchez. Tiro de portería para el equipo de Luqueño. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Va a sacar Aguilar para el cuadro auriazul que gana 2-1. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto. Ya participaste de celulares, motocicletas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peiria. John Cairo Sánchez tiene la pelota descargando con Alcides Benítez. Benítez tiene el esférico campo rival. Juega por abajo para Aldo Maíz. Perdió el balón. Se viene de contra Luqueño. Se alcanza González. Ahora peligro. Se arroja al suelo. Y desactiva Barbote. De todas maneras, Luqueño respira porque tiene un lateral en ofensiva. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de cuota en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mansur y el largo pelotazo. Imposible de llegar para Torales. Ahora sí respira un poco más el equipo de Luqueño. Después del asedio total de Guaraní, niño. Sí, que arrancó con todo, por lo menos esos primeros 10 minutos de partido. Ahora como que busca igualar desde las acciones porque el marcador que está abajo es el legendario. Pero hay un atractivo partido, mucha lucha, mucha pelea allí en el medio campo. Interesante juego aquí en Itagua. Se viene Comas de contra para Luqueño. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crecer desde la raíz. Invierno en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, brazadas, teledones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista. Saca la pelota desde el fondo Mansur y la salida para el equipo legendario. Largo pelotazo sobre Ramírez, se está equivocando. Mansur es la segunda pelota para Luqueño con Aguilar. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados válidos para los 720 puntos del país y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para el matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y lenta la selección. Ocampo con la pelota, juega por bajo sobre la banda derecha. Pierna levantada de Maidana. Maidana no está amonestado, Germán. No, él no. En su caso no. Señores, tiro libre para Luqueño en ataque. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En septiembre, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Te llevas un kit de tereré, pasa por ya comer como está mejor en todos los caminos. Le va a pegar la pelota a Comas. Luqueño quiere el tercero. Tiro libre para el equipo auriazul. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mini empeños, venta de reloj, cuello de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mini empeños. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego. Va por el tercero Luqueño con Lautaro Comas, colocó centro, pelota al área. Saca Sánchez, lateral para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Chaco en Villa Corte. Aquí en Itagua, fecha 11, Luqueño le gana a Guaraní 2-1. Hizo seguro Chaco. Monumental.
El domingo 2 de mayo recibe Olimpia en el norte. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Generalia 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En El Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Alcides Benítez logra controlar la pelota sobre la banda derecha en su terreno. Se viene Guaraní. Largo pelota sobre Ramírez, autor del descuento. Impacta con la pierna derecha. Busca por ahora Torales de cabeza. Va Torales cerca de la media luna. Marca y termina sacando Suárez. Va recuperando Ramírez para el equipo legendario que quiere el empate con Mansur. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevo, asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nisei es el gol fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Estilo de portería, va a despejar desde el fondo Alfredo Aguilar para Duquiño. En San Justo y los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso surca, su perpetuo socorro en venta 093-309-813. Red San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albirroca Short TV y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Sergio Díaz tiene la pelota jugando con Ocampos y la apertura sobre la banda derecha para el autor del primero, Marcelo Pérez. Pérez juega para Ocampos, atención, pica bien, se mete sobre la zona derecha, le marca el pase Comas. Ocampos y el centro, quien está en el área, le queda, atención, el gol a Quintana, tira cerca del poste derecho de Aldo Pérez con la zurda, el remate de Quintana. Llegó bien Luqueño, casi el tercero, Niño. Pasó cerca allí ese tiro de Quintana, que se toma en la cabeza, no lo puede creer. Buena presión aquí de Luqueño. Un despeje a medias de la zona defensiva de Guaraní. No estaban los volantes para recuperar. El que sí estaba era el de Luqueño, que sacó el zurdazo. Se fue lanzándole y un besito al poste derecho del arco defendido por el portero Pérez. Cerca del tercero. Después de ese zurdazo de Quintana, el auriazul. Gana Luqueño 2-1. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol Estelaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Guaireña, Santaní empataron 2-2, inicio de la fecha 26 de la intermedia. ¿Cómo sigue Encarnación Capiata? ¿Sigue la victoria de la visita? TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el no Caricia de litro y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Hablando de la intermedia, mañana Fernando de la Mora frente a Guaraní de Fran a las 10 de la mañana, mismo horario. Carapeguá recibe a Pastorio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saludos al amigo Amado García, reportando sintonía, chofer de plataforma. También nos están escuchando el amigo Seba. Está reportando sintonía también el amigo Seba, reportando sintonía. Hablando de reporte de sintonía fanático del Esportivo Luqueño, el amigo Darío. Es uno de los trabajadores, hoy le tocó en el feriado trabajar en el aeropuerto. Saludos entonces allí con todos los amigos de Luqueño, también amigo Darío, que está en el aeropuerto. Muy bien, no hay feriado para muchos de los amigos que siempre nos siguen en Fútbol a lo Grande. Pelota para el equipo legendario. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula ya que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, ya no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Frenó la marcha el equipo legendario porque arrancó con todo, aunque ahora vuelve a acelerar. Se mete atención a los Maíz con falta. Maíz se tiene que cuidar, tiene tarjeta. Le reclama con todo al árbitro. Tiro libre, mitad de terreno para el equipo de Luqueño. Turifaz Max mejora las respuestas del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi el de 200 kilómetros con mínima 3 cuotas, $450. Consultas al 094-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Blue. Germán. Entra con el número 27, Julio Báez. Se va de la cancha Sergio Díaz. Segundo cambio de Cáceres en Luqueño. Señores, la salida de Luqueño desde el fondo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 01844444037. Unite a la generación Master Made in Americana. Barbote con la pelota descargando para John Jairo Sánchez. Aguanta Sánchez, se equivoca en el pase. Alcides Benítez hace el esfuerzo y llega la pelota, no.
Se fue el esférico, dice el asistente. Lateral en su terreno para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica corte. Aquí en el Luis Salinas en Itagua, Luqueño le gana a Guaraní 2-1. Y su seguro Chaco. El domingo por la intermedia, Sol de América recibe a River en un juego clave. 12 de junio en Villa Arias, se enfrenta a San Lorenzo. La potencia y precisión de Kilty llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Kilty Ferropar construyen contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Express y unastock.com.be. Maidana jugando para Mansur. Mansur toca la pelota sobre la presencia del zaguero. Saracho, campo rival. Otra vez con Aldo Maíz, escucho. Bernay llama a William Mendieta, casaca 10 para el ofensivo. Aguardame, empate en camino, vino. Gol. De Guaraní, Alexandro Maidana, empata el partido con un zurdazo cruzado, pero el gran mérito es de Aldo Maíz. Se fue metiéndose en campo rival, dilapidando, eliminando rivales por el camino. Zafó de uno, de otro, dejó también a otro rival, y cuando parecía que se disminuía la acción, logró descargar a tiempo con Maidana. Cruza el disparo, nada que hacer para Alfredo Aguilar. Guaraní martillaba, buscaba con todo, encuentra el empate, señores, aquí en Itagua. Fecha 11 del torneo clausura. Luqueño 2, Guaraní 2. Alexandro Maidana para Guaraní. Monumental. Tremendo zurdazo de Maidana. Gran recuperación de Guaraní en este segundo tiempo. Es otro equipo. Hace que había arrancado con dudas en el fondo, con cierto nerviosismo por el arbitraje, principalmente de ese lateral del penal inicial a favor del cuadro auriazul. Maíz, uno de los más nerviosos, pero esta vez Maíz se dedicó a jugar. Se fue de 1, 2, 3. Veía penal, pero prosiguió la acción. Le queda muy bien a Maidana, que estaba entrenando en la semana en la selección. Pieza clave en esta formación de Guaraní. El pedido también que hizo a la EPF le vino bien, porque es uno de los mejores jugadores que está teniendo en este torneo el lateral Maidana, el juvenil. Tremendo flechazo, bien abajo, esquinado. Decíamos hace rato, descontó y lo quiere dar vuelta. Y sí, va por eso el líder del campeonato. Esto está 2-2 en Itagua. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Blue. Germán. Segundo cambio en Guaraní, entra con la 10 William Mendieta, se fue de la cancha del amonestado Aldo Maíz. El partido está 2-2. En la intermedia descontó Encarnación Marcelo Dávalos. Pone Capiatá 2, Encarnación 1. Muy bien, etapa complementaria allí en el sur. Capiatá con esto también encamina su presencia en la categoría principal. Es así, Darío, va a 47. Sí, señor, llega a 47, queda a 3 puntos del líder Rubio Ñu, que juega el lunes ante Independiente. Carga Luqueño, atención dentro del área, intentó Sebastián Quintana. Falta en ataque, todo anulado. Tiro libre para Guaraní. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por los paraguayos. Raulito Silva también saludos para él, reportando sintonía en la República de Luque, siguiendo a su chanchón querido. Y 2-2, saludos para Raúl Silva. Va a sacar desde el fondo Saracho para el legendario. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos de quebramientos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanjón Cajeme y participas automáticamente para ganar un activo ligero kilómetro. Automotor, sentir el camino confortable. Va Willy Mendieta, tiene la pelota el 10 de Guaraní, descargando para Maidana, autor del empate. Maidana aguanta, quiere colocar el centro, prefiere retroceder la pelota de Mansur. Guaraní se anima y quiere darlo vuelta. Pelota arriba, será tiro de esquina, lado izquierdo para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mansur. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte.
Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, los activerías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Atención con este tiro de esquina. Le va a pegar Mansur. Se dilata la ejecución del córner para Guaraní. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Chaté fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Alcide Benítez, el centro, viene, pelota, arriba está. Gol, gol, afuera, el gol, 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 gol. 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 De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. De John Cairo Sánchez. John Cairo Sánchez y una magistral definición. Dudó en cierta manera. Pensamos que la pelota iba afuera. No. Después comienza la carrera. Y a festejar John Cairo. Señores, qué etapa complementaria, electrizante del legendario John Cairo. Se metió en el área. La salida desesperada de Aguilar. Define de cuchara, de globito, de emboquillada por encima de Aguilar. Guaraní perdía 2-0. Descontó, empató y lo pasa a ganar el puntero del campeonato. Tercera saeta legendaria en la noche itagüeña. Luqueño 2, Guaraní 3. John Cairo Sánchez para el legendario. Monumental. Y flechazos que dejan mal herido al Chanchón, que en el primer tiempo estaba feliz con ese 2-0, pero en este segundo tiempo despierta el legendario, despierta el cacique. Qué bonito tanto de Sánchez ante la salida allí de Aguilar del globito, y todo el mérito de Guaraní desde la situación psicológica, mental en el partido, para meterse con todo, descontar y a partir de allí comenzar a buscar. Balón largo, gana muy bien Saracho, pedían offside, pero no estaba habilitado allí John Cairo con ese toque sutil ante la salida de Aguilar. Sí, señores, si usted por A o B motivo no terminó escuchando el inicio de un 2-0 a favor de Luqueño, no lo pueden creer, los hombres luqueños se tapan los rostros, queda mucho todavía en el partido, pero esto está 3-2 a favor del líder del campeonato, Guaraní. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. ¿Qué pasó, Germán? ¿Quién está sentido? El arquero Aldo Pérez acusa una molestia en la zona del tobillo derecho. De todos modos ya se puso de pie el golero aurinegro. Salta, canta, baila el público aborigen, sí, niño. Y aquí un poco de chicanea, al que nos salta se va a la B, le dice el hincha de Guaraní al de Luqueño. Es pelota para el equipo de Guaraní. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que en Quitadol Estelaje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellán 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado cerca del banderín para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El puntero gana aquí en Itagua 3-2. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la carne con más premios internacionales. Yavirá Caricia con unos Caricia 2 litros, fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Prepara 2 cambios el conjunto de Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegir a conexión total personal Flow. Germán. Adentro con la 7 Kevin Pereira, también con la 9 Federico Santander. Se van de la cancha Marcelo Pérez y también Lautaro Comas. Son el tercer y cuarto cambios de Cáceres en el Chanchón. Pérez y Comas son los dos. Ellos son los que salen e ingresan con la 7 Pereira y también con la 9 Santander. Muy bien, saque de meta para Luqueño. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendido de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la promo Power de Shell participas por viajes a México, Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Además puedes ganar 50 premios mensuales. No lo pueden creer en la tribuna.
al menos aquí en la zona de preferencia los hinchas de Luqueño, es que estaba ganando cómodamente Luqueño en la primera etapa, inclusive con chances de aumentar. Descontó, empató y ya pasa a ganar Guaraní en Itagua 3-2. Camine Pica, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chaco Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEP, lista por el CONES y acreditada por la ANEA 5 serrano.tu.py. Con todo Luqueño ahora quiere el empate, la pelota le va quedando en su terreno a Suárez, levanta la cabeza, frena la marcha, quiere jugar por bajo, no encuentra a Fernando Benítez por el medio, se viene Luqueño. Con recuperar la activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADE, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar yogur favorito de todos, Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Choque involuntario para mí, de Fernando Benítez con Barbote. Le tiró el brazo Benítez, Le tiró el brazo Benítez. Pareció un empujón, pero le tiró el brazo Benítez. Se descuidó en esta Benítez, le tiró el brazo al hombre de Guaraní. Él no está amonestado. Él no está amonestado, Germán. No. No, es el tercero lo que va de partido, aparte de Virialba y Quintana en el Chanchón. Amonestado Fernando Benítez, tiro libre. Está sentido Barbote. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Señores, Luqueño 2, Guaraní 3. Eso seguro Chaco. Gana el puntero del campeonato por ahora 3-2. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte en Toyota Rosso, no en los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. El lunes se va a cerrar la fecha 26 de la intermedia Resistencia Tacuarí. En Campo Grande Independiente recibe al puntero Rubiaño. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. ¿Qué pasó con el futbolista? Es Barbote, ¿verdad, Germán? Así es, el 3 aurinegro manifiesta mucho dolor en la zona del rostro, le está explicando ahí justamente a los médicos que ingresaron al campo lo que le está ocurriendo. Ahora afortunadamente ya logra ponerse de pie el defensor de Guaraní y en principio está para continuar. Se va recuperando Barbote, habrá tiro libre, pelota para Guaraní. Escuchen bien, gana el legendario 3-2. Por la fecha 22 de la primera B empataron 1-1 Colegiales y Fulgencio Yegros. Y a esto porque el Luqueño tuvo todo como para ampliar inclusive en el 2-0. Sí, estaba más que cómodo en ese primer tiempo, pero también un comienzo desconocido de Guaraní. En realidad, el gol, ese primer gol, el penal y la forma que se da el lateral, eso me parece que le sacó a varios jugadores de Guaraní, que lo aceleró bastante. Yo creo que tuvo que ver mucho Bernay allí de calmarlos un poco, de volver a la versión que los tiene arriba del campeonato, volver a hacer esa versión de Guaraní. Porque si hay un detalle también no menor, es el que me entró más metido y enchufado ese primer tiempo fue Luqueño. Y lo puesto para el segundo tiempo, como que relajado con el 2-0 el equipo de Luqueño. Y el que sí se terminó enchufando en el segundo tiempo fue Guaraní. Es más, ahora por el rango del partido parecería que Guaraní puede llegar a marcar un cuarto antes que una reacción de Luqueño, que también tuvo en un momento en el 2-1 ese zurdazo que pasó cerquita de Quintana. O sea, ambos tuvieron sus chances ya para marcar alguno más en la noche. Gana 3-2 Guaraní aquí en Itagua. Probar los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000, generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Va a sacar la pelota desde el fondo Suárez para el equipo de Luqueño. Dando indicaciones Julio César Cáceres, entrenador del cuadro azul. Se apura Suárez, viene por el empate Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delibre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Vilita 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pica Torales, pero atento está Alfredo Aguilar jugando por abajo. Entrega la pelota para Monzón, Monzón con la zurda, distribuye por el medio, se queda con la pelota Sebastián Quintana, toca por el lado zurdo, allí busca Kevin Pereira, anticipa Mansur, va recuperando la pelota Luqueño con Fernando Benítez. Con Mango cobras, concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sale difíciles, empezar a vender con Mango, descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por todos los artículos de valor, visitados en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. 34 clavados, señores, tiro libre para Guaraní, campo rival, gana legendario 3-2. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Atención con este tiro libre, puede liquidar el pleito Guaraní sobre la banda derecha.
cerca del área. Mansur, 12 la barrera, ordena el juez. Mansur vuelve a amagar con que le va a pegar directo al arco. Ahora sí apunta, levanta, centro, pelota arriba. Gol, 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 gol. Banderín arriba, banderín arriba, banderín arriba de Saracho. Convirtió Saracho, banderín arriba, niño. Y estaba cerca de su promedio guaraní de 4 goles por partido. Porque en esta salía ya festejando Saracho, que en este segundo tiempo mejoró y mucho, porque tuvo su complicación en el primer tiempo. Pero él le baja en la anterior para el gol a Sánchez. En esta está Vázquez seguro el asistente. Igual vamos a mirar. Sí, es el último hombre que aparece. No el otro, sí. Por lo menos parecería levemente. Igual me decía Darío Colmán si él también allí. Sí, está parecía levemente adelantado, ¿verdad? ¿O no? ¿O una jugada fina? Sí, se lo ve, se nota que la posición de adelanto no es un cuerpo entero, pero sí, se nota. Sí, se ha dado un poquito, pero se va a trazar líneas. Así que sí, aquí se confirma definitivamente, estaba adelantado Saracho. Esto como que le vuelve la calma al hincha auriazuli. A ver si por allí puede anotar algún gol más, por lo menos para el empate o algo más del lado auriazul. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Por eso carita de litro exacto indica Jorge. Luqueño 2, Guaraní 3. Seguro Chaco. Monumental. Saca Quintana desde el fondo para Luqueño, que busca el empate con Walter González. Luqueño partido en 2. Los que están arriba y los que están allí atrás en el medio. Hasta aquí no funciona, al menos en este periodo complementario, el equipo de Cáceres. Tiro libre, pelota en su terreno para Guaraní. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Par. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capeteita, Huaco, Romelovía, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carabobo, Pilar. Unisal. La pelota le va quedando Alfredo Aguilar, jugando por el medio. Villalba. Alexis Villalba eleva el esférico, corre Santander, busca la falta Santander, el juez dice que no hubo infracción, reclama Santander, la pelota de Suárez, pica bien Iván Ramírez, el 9 de Guaraní, al piso sobre Quintana, infracción, tiro libre que corresponde en su terreno luqueño. En los últimos 7 partidos Guaraní mantiene un promedio de como mínimo 3 goles en cada uno de ellos, ha sumado 24 en los últimos 7 partidos desde la fecha 5, le hizo 4 a Meliano, le hizo 3 a Recoleta, 4 a Olimpia, 3 a Cerro Porteño, 4 a Libertad, 4 a General Caballero y hasta ahora 3 a Sportivo Luqueño. Está sentido Ramírez, el 9 legendario, prepara un cambio luqueño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sobetiana 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Señores, pelota para Luqueño, vendrá un cambio, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Germán. El último cambio que realiza Cáceres en el Chanchón, entra con la 25 Jonathan Ramos, se fue de la cancha Walter González. Ramos por González entonces en el equipo de Luqueño. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Se va a ir Ramírez, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Germán. Sí, quien por cierto, Jorge, recién vio la tarjeta de amonestación por la fuerte falta sobre Sebastián Quintana. Se va entonces Iván Ramírez, recientemente amonestado, entra con la casaca 22 Lucas Gómez. Tercera modificación de Bernay en el legendario. Lucas Gómez entonces en Guaraní gana 3-2 el legendario. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas alaco, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Llegamos al minuto 39, segunda etapa. Guaraní gana 3-2. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganar lo cambia todo. La pelota de Willy Mendieta va, Mendieta encaró, falta y en esta Guaraní ya está utilizando la experiencia de Mendieta, por ejemplo, para sostener el triunfo. Tiro libre para Guaraní. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfrutar comprando cualquier producto y ya participas. TV, celulares, motocicletas y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mendieta, atención, gol de John Jairo. Cayó al área, no hay falta. Y logra sacar como puede desde el fondo. Suárez
La pelota se va a perder un costado lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es pelota para el legendario que quiere liquidar el pleito. Desde los Piños de Lamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad, representa distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Intenta para Nupo de Lucas Gómez. La pelota viene arriba por parte de Suárez. Busca Santander, golpea de cabeza para Jonathan Ramos. Cruzando la marca Alcides Benítez, saque de costado, pelota para Luqueño. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Señores, Luqueño 2, Guaraní 3. Eso seguro Chaco. Gana el puntero aquí en Itagua 3-2. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, pasadas, edredones y mucho más. Redes @ El Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Pagando con tu QR débito Itaú generas cupones electrónicos para participar de un viaje a Punta Cana. Fines de semana doble cupón. Compras, ganas y ahorras en Punto Farma. ¿Tarjeta para quién en Luqueño? Para Jonathan Ramos, le dio abajo. Alcides Benítez quedó muy sentido. El ahora lateral derecho de Guaraní convertido, en realidad volviendo a su puesto original. En este segundo tiempo fue dura la falta por parte de Ramos, por eso es la tarjeta amarilla. Es el tercer amonestado en lo que va de partido en el Chanchón. Amonestado entonces Jonathan Ramos en Luqueño, fútbol paralizado, pelota para Guaraní. Con este resultado Guaraní llega a 25 puntos, sacándole 4 puntos de ventaja a su escolta Cerro Porteño, que tiene 21 en la cima de la clasificación. En la próxima fecha, Guaraní visita a 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, mientras que Sportivo Luqueño va a recibir a Libertad. Está sentido. Alcides Benítez se va recuperando. Estilo libre para el legendario. Embutido Fran chorizo con queso para lleno matambrito de la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El martes se cierra las eliminatorias, señores, con la selección paraguaya ya clasificada. La albirroja juega en Lima frente a Perú. Partido que arranca a las 20:30. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Lequi Barta. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Está cargando el equipo de Luqueño. Atención. Va Luqueño para el empate, pero este río de Fernando Benítez. Impacta también de cabeza Santander. ¡Tira! ¡Qué cerca! Pasó del poste derecho. Parecía gol. Se salvó Guaraní Niño. Sí, fue buena la chance. Similar a esta, llegó a tener una en el 2-1 Luqueño. El tiro de Quintana, pero esta vez le tocó a Santander. Ya 3-2 abajo en el marcador. Fue, luchó, peleó, controló bien contra el pecho. Sacó el latigazo ese derechazo que se fue relativamente cerca del poste derecho del arco defendido por Pérez. Después de mucho, tuvo nuevamente una situación de gol Luqueño. Saque de meta que corresponde al legendario. Mil empeños, venta, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio al seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. El pelotazo largo de Aldo Pérez, la pelota le va quedando a Willy Mendieta. Arremete con todo. El muy buen lateral izquierdo Maidana de Guaraní. La pelota se va a perder a un costado. Despeja, va, es para el equipo de Luqueño. Remay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Remay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Santander con la pelota distribuye bien. Va Suárez. Avanza Suárez. La pelota le va quedando por ahora a Jonathan Ramos. Ramos con el esférico con Caro. Ramos quiere colocar centro. Tampoco coloca centro ni suelta la pelota y pierde el esférico. Falta sobre Benítez. Tiro libre para Guaraní. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika. Vuelve y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y los perfiles, ángulos, planchelas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en Ñembu. Venta 0983309-813. Rey San Justo y Arroz. Bueno, finalmente Darío. Se juega el partido de Cerro el miércoles 17. Así mismo, el miércoles 17 se juega el encuentro entre Cerro Porteño y Tembetarú. Miércoles 17 de septiembre. Sí, miércoles 17. Se tenía que jugar el 7, este domingo, pero pasó para el miércoles 17.
ya hizo el pedido Cerro por los 3 convocados que tiene la selección mayor. Se sumó hoy Blas Rivero, por eso se posterga para el miércoles 17 a las 19 horas en la Nueva Olla. Bueno, esto significa que el domingo solamente tendremos un partido, el duelo entre el 2 de mayo y Olimpia en el norte. Estamos con la información. Informa personal, elegir a Conexión Total Personal Flow. Germán. Es el cuarto cambio en Guaraní, entra con la 37 Daniel Pérez, se va del campo de juego el ecuatoriano, mejor dicho, John Jairo Sánchez. Repetimos, adentro con la 37 Pérez, afuera John Jairo Sánchez. Muy bien, pelota para el legendario. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, indica Jorge. Luqueño 2, Guaraní 3. Eso seguro Chaco. Monumental. Llegó al Cide Benítez, el disparo, pasó cerca del poste derecho de Aguilar. Tiro de portería que corresponde a Luqueño. ¿Cuánto más, Germán? 5 minutos más, Jorge, hasta el minuto 50 este segundo tiempo. Señores, se viene con todo Luqueño con Suárez. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Villalba ya fue a jugar como centro delantero. El zaguero del equipo de Luqueño va de 9. Levanta Maidana la pelota a un costado lateral cerca del banderín, lado derecho para el Lauriazul. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sostiene la victoria, el puntero. Perdía 2-0, pasa a ganarlo 3-2. Le va quedando la pelota, atención a Ramos. Ramos jugando para Suárez, mete la diagonal. Va Suárez, el U de la marca de Pérez. El balón le va quedando a Fernando Benítez. Carga con todo Luqueño. Pelota por la derecha para Baez, centro. Desactiva el ataque Mansur para Guaraní. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios de clima, la forma que le inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Disparo por encima del arco. Remató a la carrera Ocampo, cerraba Santander. Le pegó mal afuera, niño. Muy abajo le termina entrando esa pelota a Santander dentro del área. Qué chance tuvo aquí Luqueño, qué chance tuvo Santander sobre el travesaño. El rostro de Julio Cáceres lo dice todo. Va a busca, insiste en la anterior, el derechazo también de Santander que pasó cerca. En esta el centro allí por abajo. Le da muy abajo a Santander sobre el travesaño. Es más, hasta termina superando el propio vallado olímpico. Va a la ruta el tiro de Santander que estaba de cara al empate. Saque de meta para En Guaraní. Electrona, aprovechando te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Con Playre y convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Drop Sticks. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. Rodríguez con la pelota, aguanta Rodríguez jugando para Daniel Pérez. Pérez para Rodríguez, de lujo, inclusive pierde la pelota. Se enoja Gibernay, aunque vuelve a recuperar Mansur jugando para Mendieta. Toca Guaraní en ataque. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNTC por Emoy. Un fiel seguidor del legendario no pudo estar hoy presente. Está reportando sintonía Don Villalba. Así que saludo para él de donde esté. Don Villalba, cómo debe estar sufriendo con este legendario querido. Así que Que viene el gol de Rodríguez. Atención, liquida Rodríguez. Tira afuera. y ahora le tocó el turno a Rodríguez. En la anterior el tiro de Santander sobre el travesaño. Ahora compite a ver quién le pega más mal en este Rodríguez. Fue buena la acción, pero sobre el travesaño. Sigue ganando Guaraní 3-2. En la intermedia terminó el partido, victoria de Capiatá como visitante 2-1 sobre Encarnación. Está ahí cerca también Capiatá, entonces buscando el ascenso. Se puso a 3 de Rubio Ñu, es así, Darío. Sí, señor, se pone atrás de Rubio Ñu, que juega el día lunes ante el equipo de Independiente de Campo Grande. Por ahora 50 puntos para Rubio Ñu, 47 para el equipo de Capiatá. Gana Guaraní 3-2. En Wizard 10 cuotas de 420.000 lleva tu curso Wizbook, clases presenciales online, informate al 01827534647, aprender inglés en Wizard es Go. Materiales para la construcción, Perro para la solución, Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Perro parece a 43 años construyendo contigo. Señores, 1 minuto 40 y lleva el partido a los abeluqueños que acelera la pelota de Julio Báez, descargando para Ocampo. Ocampo se perfila para el centro, coloca centro, hubo mano, no dice el árbitro, le queda Báez, otro centro, reclama el mano, va hacia el centro, pelota arriba para Villalba, le queda el gol a Suárez, atención, tira el arquero Pérez y córner para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad.
Quemante tiro, pero metió el manotazo Salvador allí. El arquero Pérez se metía ahí abajo en la ratonera, en esa esquinita. Pero gran reacción del arquero Aldo Pérez. Qué tiro tuvo aquí, qué chance. Luqueño descuidado. El hombre auriazul que sacó el zurdazo. Pelota complicada, difícil. El día bajito del poste, nada más cercano al pie. Terminó metiéndose manotazo Salvador, el arquero de Guaraní. Esto se está por acabar, pero Luqueño dice, no se quiere ir con las manos vacías, quiere igualarlo. ¿Quién le pega a Germán? Ramos. Vendrá el córner, atención, tiro de esquina que corresponde. ¿Cuánto va a Darío? Quintana. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Luqueño 2, Guaraní 3. Eso seguro Chaco. Monumental. El último córner vino, centro, pelota arriba, reclaman una mano. Le queda Kevin Pereira, juega por abajo Suárez, que mal le pegó, lejos afuera. Va a ganar Guaraní, saque de meta para Legendario. Stock anuncia sexta edición de los imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock, Stock Express y onlinestock.com.py.